La luna llena mostraba su rostro pálido a través de las claras nubes invernales del cielo nocturno. La nieve yacía en capas sobre las ramas de abetos y pinos. En una casa las ventanas brillaban cómodamente. La luz de la luna penetró en el interior, iluminando tenuemente la decoración. Cosas y ropa de personas estaban esparcidas por el suelo. En este lugar la gente se entregaba a los placeres amorosos. No tenían miedo de expresar y realizar sus deseos secretos. Aquí no hubo palabras de amor, pero había de todo para todos, y total libertad de elección y acción, y detrás de la mampara se elevaba humo. Desde allí se escuchó un suspiro incontrolable. El caballero se sentó en una posición relajada, fumó, sorbiendo lentamente el humo y liberando nubes de su nariz. Cerca había un cenicero, donde el gobernante sacudía las cenizas. Un joven musculoso con una bata holgada estaba sentado con las piernas dobladas en el suelo, y los ojos cerrados. Luego, con un gruñido decepcionado, llamó a Eun-ja por su nombre. La chica estaba de espaldas a él. Según el maestro, ella era testaruda y por eso se negaba a hablar. La belleza apretó su mano en un puño, reprimiendo sus emociones. Y ella preguntó cómo te gustaría ver esto. Pero recordó que era ciego. Y como los ojos no podían ver, deseaba el deleite de los oídos. El señor le dio el dinero por este motivo, para comprar su voto. La joven aceptó que él tenía razón, y que su voto había sido comprado y en adelante pertenecería al maestro. Pero esas personas no le pagaron a Eun-ja, y por lo tanto, de ahora en adelante ella no dirá una palabra más. La niña dijo que si él no iba a escuchar solo su voz, preferiría permanecer en silencio. El caballero se abalanzó hacia ella para tocarle la barbilla con el extremo de la pipa, y le preguntó si le complacería echarlo todo de aquí. La joven doncella se estremeció cuando la pipa se enganchó en el cordón de su kimono. Tirando de él, el hombre exigió una respuesta. El miedo y la confusión aparecieron en el rostro de Eun-ja, y la interlocutora insistió en responder si ella lo agasajaría. La niña se mordió el labio. Un temblor recorrió su cuerpo. Un día se atrevió a pensar en ello. El caballero era aparentemente cruel. Pero nuestra heroína esperaba que detrás de esto se pudiera esconder algo parecido a ella misma. La niña pensó que esto podría ser lo que los unía con un hilo invisible. Y ahora nuestra heroína estaba de rodillas frente a él, inclinando obedientemente la cabeza, completamente en su poder. Y ella dijo que si el amo lo desea, que los ahuyente y la toque. El señor quedó sorprendido por su respuesta, y tenía miedo de haber cometido un error. Después de una pausa, el hombre llamó a Yul-shae, y ordenó al criado que les sacara los ojos y les cortara la lengua. Arrepentimiento, pánico y miedo aparecieron en los ojos de Eun-ja, pero no se atrevió a hacer nada ni a objetar cuando todo sucedía ante sus ojos. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña mientras la sangre caía sobre su rostro. El señor le pidió que no llorara. Aseguró que esto sucedería hasta que ella pagara el total de su fuga. El maestro le aseguró a Eun-ja que no tenía intención de matarla. Al mismo tiempo acercó su rostro para darle un beso apasionado. Hace 3 meses hubo nieve que cubrió las montañas con un manto blanco. La naturaleza dormía, envuelta en frío y escarcha. Se escucharon voces en toda la zona, pidiendo dirección hacia el norte. El gran animal intentó escapar de sus perseguidores. El hombre dijo que todo debe hacerse correctamente. Otro aseguró que la criatura era grande, como un oso. El joven, tropezando, corrió y golpeó con todas sus fuerzas con un martillo la olla de hierro fundido. Y además de eso, estaba alentando al maldito cerdo con su voz. Pero en algún momento su pie resbaló y cayó a la nieve. En ese momento el enojado animal salvaje corría hacia él con una velocidad inexorable. El rostro de Man Bok se contrajo por el horror de una muerte inminente. Sus compañeros no pudieron ayudarlo en ese momento, porque estaban lejos. Y no hubo ayuda de dónde venir. Pero entonces se escuchó el sonido de un disparo. La sangre de la cabeza del jabalí salpicó la cara del joven. El cadáver de un animal salvaje cayó al suelo a pocos metros de distancia. Una voz suave sacó al chico de su estupor, y le preguntó si se encontraba bien. Una joven morena estaba parada frente a él con una pistola en la mano, lo cual era muy inconsistente con su naturaleza gentil. Aseguró que un poco más y podría haber pasado algo irreparable. El golpeador intentó decir algo, tartamudeando, pero lo único que salió fueron murmullos incoherentes y sonidos aislados. Pronto se controló y pudo pronunciar palabras de agradecimiento. Pero entonces llamaron a la niña por su nombre. Una morena con un kimono azul le preguntó a Eun-ja si estaba herida. Le rodeó los hombros con el brazo y se la llevó.
mirando solo una vez al joven golpeador, que estaba medio muerto de miedo. Dijo que aún deberían regresar tan pronto como terminaran. La niña aseguró que iba a parar en una librería en el camino para conseguir algunos libros y saldar sus deudas. El interlocutor asintió con una sonrisa. Después de todo, él mismo debería haber pasado por buen para ver a su madre. Mientras tanto, los compañeros rodearon al golpeador y preguntaron si Man Bok estaba bien. El joven le preguntó a su hermano quién era aquel apuesto hombre. Aseguró que el joven maestro era de la casa de Panso, pero estaba interesado en el que era más bajo a su lado. El pariente se sorprendió de que Man Bok no conociera a Eun-ha. Él cantó el nombre de la increíble chica, y de repente recordé las conversaciones sobre mi hermana menor, Ki Sang-jong, que era la mejor de Wenwan. Era un día claro y soleado. El calor ha devorado la capa de nieve en algunos lugares, e incluso se veían plantas vivas. Un grupo de chicas se dirigía a algún lugar persiguiendo intereses comunes. Una pregunta se escuchó a través de la pared en tono indignado. La niña le preguntó a la señora qué quería decir. Su cabello estaba peinado en un moño. La señora mayor estaba fumando. Ella afirmó con naturalidad que no había nada de qué sorprenderse, y creía que ya no podrían cuidarla como antes. La dama creía que la joven Eun-ha debería aprender cómo es la vida como Ki-saeng. La niña pidió aclarar lo que quería decir, y no podía creer que Eun-ha fuera incluida en el Ki-jok. Sentada de rodillas frente a la dama, aseguró que Eun-ha no debería convertirse en Ji-saeng, pero la señora mayor no podía entender por qué sucedía esto. Aseguró que todos los días se alineaba toda una fila de hombres que soñaban con apoderarse de ella. El principal creía que tal belleza no debería desperdiciarse, y a mi hermana le pareció que muchas manos se acercaban a la joven Eun-ha. Ella trató de oponerse a la amante, pero ella respondió enojada preguntando qué estaba haciendo ahora la hermana menor del interlocutor. Desde pequeña la niña fue alimentada, vestida y educada, y ahora caminaba libremente con los hombres y casaba con ellos en igualdad de condiciones. La señora pensó que Eun-ha era tan desagradecida que se involucró con el joven maestro y pasó tiempo con él. El mentor estaba seguro de que tenía un deseo apasionado en sus pensamientos, de probar la fruta prohibida cuando estaba al lado de la joven Eun-ha, y la tocaba suavemente. Recordó que el joven maestro Yun no solo era hijo del gran general Yun Panso, sino también de su carne y sangre. Y como madre, no quería soportar que se dijera que él solo valía para menos. Mujer respetada por el hecho de que era hijo de una Chi-saeng, y sabía la razón por la que ella misma trató de mantenerse alejada del joven maestro. La niña dijo que lamentaba no haber podido evitarlo antes, y ella me convenció de que algo así no volvería a suceder. Sin terminar, le dio un ataque de tos. La señora notó que la niña enfermaba cada vez que comenzaba el Ipdon. Ella sacó las cenizas mientras su pupilo volvía a toser. La niña aseguró que se aseguraría de que su hermana nunca más volviera a contactar al joven maestro. Ella creía que manejaba el papel mejor que Eun-ha, y ella me pidió que me olvidara de este malentendido. La señora notó que en tal estado hoy ni siquiera podría recibir invitados, pero aún así habla de protección. Con la mirada baja, la niña aseguró que haría lo que le dijeran. Pero a cambio, ella le rogó que dejara de hablar de que Eun-ha fuera agregada a la lista de Ji-saeng. El mentor informó a Belga que el señor Cho Jong-ho la quería como concubina, pero la elección recaía en la propia niña. Podría aceptar la oferta y pagar el rescate, o permitir que su hermana sirviera a los hombres. Pero si su cuerpo, que vale unos centavos, pierde su valor, pase lo que pase, Eun-ha reemplazará a su hermana. El sol salió detrás de las montañas, iluminando el comienzo del día. La naturaleza se llenó de luz y adquirió colores brillantes de vida. Eun-ha y el joven maestro caminaron por el mercado pasando por las galerías comerciales. La niña le agradeció sinceramente porque la medicina era cara. La niña agarró con cuidado cierto bulto de lino. El interlocutor notó que su hermana a menudo estaba enferma en esta época del año, y Eun-ha siempre la cuidaba. Me pidió que me avisara si necesitaba algo más. El señor aseguró que podía regalar una moneda de oro, pero temía que se la volvieran a negar. La niña aseguró que efectivamente con esto era suficiente. El joven preguntó si Eun-ha estaba pasando por un momento difícil, y le aseguró que lamentaba que con un cuerpo tan frágil tuviera que trabajar duro. La joven apretó el paquete, y le preguntó si recordaba la casa del tigre de hace 5 días. Ese día, mi hermana notó un rasguño de una rama en el cuerpo de Eun-ha y se enojó mucho.
Entonces Belgum dijo que su hermana no debería haber estado involucrada en un trabajo tan peligroso. Además, lo dijo con una entonación inusualmente alta. Resultó que el borracho había cortado a su chica arrojándole una botella. Eun-ha le dijo al maestro que mentiría si dijera que no trabajó duro. Pero todavía le convenía. Después de todo, era incomparable a lo que tuvo que pasar su hermana. La niña creía que si ahorraba 1 o 2 centavos, en el futuro podría esperar vivir una vida normal. Por eso, le pidió al caballero que no se preocupara demasiado por ella, y estaba agradecida de que a una persona tan insignificante como ella se le diera la oportunidad de hacer tales cosas. Después de todo, Eun-ha sabía manejar armas, y también escribir y leer en idiomas occidentales y coreanos. Y todo esto fue gracias al joven maestro. La niña no se dio cuenta de que ya habían llegado a la librería, y le preguntó al joven maestro si él también se uniría. El joven aseguró que aquí esperaría, pero podría tomarse su tiempo. Eun-ha sonrió levemente y prometió que regresaría pronto. La niña entró y cerró la puerta detrás de ella, y anunció en voz alta su visita a Ayushi. Eun-ha miró a su alrededor. Detuvo a Ayushi y lo buscó, al mismo tiempo colocando la bolsa traída sobre la mesa. Pronto, en respuesta a su llamada, apareció un hombre de la habitación de al lado. Con libros en sus manos, le preguntó a la invitada qué la había traído hoy. La niña dijo que quería saldar sus deudas, y al ver su rostro sombrío, le preguntó cómo se sentía y si por casualidad había caído enfermo. El hombre no respondió a su pregunta, pero le entregó los libros, ya que Eun-ha ya había pasado por allí. Informó que no había mucha gente en este lugar que conociera este idioma, y Eun-ha era la única que podía leerlo, así que podía quedarse con estos libros. Siguieron palabras de agradecimiento. La niña preguntó si había un nuevo trabajo para ella, pero la respuesta de Ayushi fue negativa. Aseguró que le avisaría en cuanto apareciera algo. Se rió entre dientes y preguntó si el joven maestro estaba esperando a Eun-ha afuera, y aconsejó a la niña que se diera prisa, porque afuera hacía bastante fresco. La muchacha volvió a preguntar si Ayushi estaba enfermo, pero él agitó las manos en respuesta, y aseguró que se encuentra más saludable que nunca. Pronto Ayushi regresó con su invitado. El dueño de la tienda se disculpó por el alboroto, y me pidió que le dijera el nombre del libro que estaba buscando. La persona del bastón preguntó si había alguien aquí que hablara el idioma de la región occidental. Ayushi aseguró que solo eran 2. El invitado tocó la bolsa que Eun-ha había dejado recientemente, y expresó en voz alta su suposición de que uno de esos 2 llevaba un chaco. El joven huésped de la tienda aseguró que quería encontrar una persona que supiera leer Chongysa profesionalmente, ya que él mismo era ciego. Ayushi estaba confundida y no sabía cómo reaccionar ante esto. La persona del bastón preguntó si sus palabras eran realmente difíciles de creer, y en este caso me pidió que llegara a un acuerdo con esa chica, para que ella acepte convertirse en su Chongisu. Eun-ha parecía confundida e incluso asustada. El libro y las medicinas se le cayeron de las manos. La joven intentó averiguar qué estaba pasando aquí. Después de todo, su hermana tuvo que descansar debido a una enfermedad. El caballero enojado insultó a Ji-saeng-jung. Estaba enojado porque la niña se negó a desvestirse. El hombre estaba a punto de patearla, pero Eun-ha gritó y corrió a proteger a su hermana, recibiendo ella misma el golpe. La hermana mayor se acercó a la niña. El cliente no entendía lo que estaba pasando. Su rostro se contrajo de ira e irritación. En el suelo yacía un fragmento de una jarra de barro. El hombre planeó aprovechar esto. Agarrando un fragmento de arcilla en su mano, el enojado visitante agitó su mano. Decidió que como todos se habían vuelto locos, morirían juntos. De repente, alguien agarró su mano con el fragmento fuertemente por la muñeca, reteniéndolo del golpe. Era el joven maestro Yun. Aconsejó al visitante enojado que tuviera más cuidado. El hombre atónito lo reconoció y preguntó sorprendido por qué estaba aquí. El joven agarró con fuerza la muñeca del hombre con un fragmento en la mano. El cliente tartamudeó y le rogó que dejara de hacerlo. Irritado, el visitante justificó su comportamiento diciendo que la Ji-saeng se negó a cumplir sus órdenes. 2 figuras femeninas en el suelo se congelaron de miedo. El joven maestro soltó la mano del hombre. Supuso que el cliente estaba borracho y se olvidó de los ojos extra que le rodeaban. El fragmento se escapó de la mano del visitante y cayó al suelo. Empleados del establecimiento se asomaron a las puertas abiertas del local. El señor Yun dio la orden. Necesitamos preparar la habitación y acompañar al caballero hasta allí.
La dueña del establecimiento pidió disculpas al cliente por no poder educar adecuadamente a los niños de baja cuna. Ella prometió servirle adecuadamente la próxima vez. El joven maestro estaba en la puerta abierta de la habitación. Se dirigió al dueño del establecimiento. La bella mujer era su madre. La suprema Kisaeng bajó los ojos. Le pidió al joven maestro que se quedara un rato. Entonces su mirada se posó en dos chicas que habían estado sentadas en el suelo todo este tiempo. La anfitriona empezó a culpar a Young por lo sucedido. Ambas chicas simplemente temblaron en silencio. La mayor miró a su hermana. A ambos les corrían lágrimas por las mejillas. Quería que todo lo que pasó fuera una pesadilla ordinaria. Había nieve sobre los tejados de las casas. Una figura esbelta vestida con ropa juvenil apareció en la puerta de la librería. Solo pensar en los acontecimientos de ayer hizo que el corazón de Eun-ha se apretara. Suspiró profundamente y se sumergió en los recuerdos. La joven se acercó a su hermana y la convenció para que le explicara todo correctamente. No estaba claro qué hizo Young por ella. ¿Y qué quiso decir la señora? El mayor dijo que la niña no necesitaba saber nada. Eun-ha se sorprendió de que su hermana todavía la considerara una niña irracional. No podía fingir cuando veía todo con sus propios ojos. Mi hermana ni siquiera quería darse la vuelta. Lágrimas amargas corrieron a chorros por el rostro de Jisaeng Young. Dos señoritas estaban sentadas de rodillas en el suelo. El mayor le pidió perdón a Eun-ha. Ella lo lamentó mucho. La niña apretó los puños. Se dio cuenta de que si su hermana no se hubiera convertido en Jisaeng gracias a ella, no habría sufrido tanto. Lee Jong era la flor más deseada de Buyongwan. Su belleza fue cantada. Se pintaron retratos. Ella fue admirada. Pero perdió a sus padres a una edad temprana, y ella se quedó sin un centavo. Además, tenía una hermana menor a la que cuidar. Por lo tanto, la niña estaba lista para cualquier cosa entonces. John consiguió comida y alimentó a su hermana pequeña. A menudo dormían en el suelo, hasta que alguien los notó accidentalmente. Los enormes ojos de la niña estaban llenos de lágrimas. La cabeza de la hermana pequeña descansaba sobre su hombro. La dama ricamente vestida dirigió su atención al huérfano. Ella preguntó cómo se llamaba. Han pasado 10 años desde entonces, y todo el tiempo que Young fue una Gisaeng, no fue considerada una persona. Además, las niñas que llegaban a la edad adulta eran tratadas como basura. Después de todo, la demanda era para gente más joven. Por lo tanto, antes de que llegue el próximo invierno, se debe pagar un rescate y eliminar el nombre de Yeon del Kijok. Y el único deseo de la joven era que su hermana mayor llevara la vida de una mujer corriente. A partir de ese momento, Eun-ha reunió coraje y comenzó a actuar. Y no importaba si se trataba de una cacería o una asignación aleatoria. Lo principal es que su trabajo genera dinero. La niña pidió ayuda al dueño de la librería. Le pidió a Yusi Song que le diera algo de trabajo. La joven admitió que Hansu ha sido especialmente cruel con su hermana mayor últimamente. El hombre pensó en ello. Miró a Eun-ha y decidió preguntarle algo. La niña se quedó paralizada y no apartó su mirada tensa del dueño de la tienda. El hombre le contó todo. Y luego preguntó si la niña se oponía a algo así. Los rayos del sol poniente coloreaban el cielo. Todo a su alrededor estaba envuelto en silencio y calma. De repente este silencio fue roto por un fuerte crujido. La puerta se abrió y apareció un hombre en el umbral. Eun-ha se quedó paralizada de miedo. El extraño la invitó a pasar. La joven se tragó nerviosamente el nudo que tenía en la garganta. La niña siguió a su guía. Explicó que un noble caballero necesitaba un hombre que pudiera leer el idioma de la región occidental. El hombre dijo que necesitaba ayuda debido a su ceguera. Eun-ha preguntó si ese caballero realmente no podía ver nada. El guía admitió que el noble caballero había venido para mejorar su salud. En el patio por el que pasaban había hombres armados. La niña recordó su conversación con el dueño de la librería. Era interesante cuántas monedas de oro estaría dispuesto a pagar un noble por sus esfuerzos. La muchacha siguió a su escolta hasta el lugar. Fue recibida por un hombre alto y de cabello oscuro que se giró bruscamente e invitó a Eun-ha a seguirlo. La muchacha se apresuró a seguirlo. Siguió a su guía casi corriendo. Pronto atravesaron un gran patio desierto. La morena caminó sin mirar atrás. Le dio instrucciones a la niña de que no charlara en vano, sino que esperara la orden del maestro. Y también aconsejó no levantarse de las rodillas. Preguntó secamente si la niña entendía todo. Y pronto escuché una respuesta afirmativa. Se detuvieron a la entrada de la habitación, y el criado se dirigió al amo. Informó que Chongisu ya estaba allí.
Se escuchó permiso para entrar y las puertas corredizas de la habitación se abrieron. La niña entró y se quedó helada. Ella miró al caballero sorprendida. La joven no podía creer que el empleador fuera realmente ciego. Después de todo, en apariencia esto no se notaba en absoluto. Un hombre musculoso estaba sentado en una posición relajada. La bata sobre su pecho estaba abierta. En su mano fumaba una pipa con una boquilla larga. Eun-ha inmediatamente pensó que a Jusi-song había arruinado algo. Este hombre no le parecía ciego. Una voz la sacó de sus pensamientos. Le pidieron a la niña que se acercara. La joven se acercó a poca distancia con miedo y se arrodilló. Pero el maestro ordenó acercarse aún más. Eun-ha tenía miedo. Tragando nerviosamente se acercó un poco más. Pero el maestro ordenó acercarse aún más. El invitado suplicó y afirmó que si el erizo se acercaba, tocaría el cuerpo del amo. Agarró a la niña por la ropa y la atrajo hacia él. Los ojos de Eun-ha se llenaron de miedo. El hombre tomó su cabeza con ambas manos y comenzó a olerla, para luego acariciarle los labios con el dedo. Le sorprendió que, al estar vestido con ropa de hombre, el invitado emanara un aroma femenino. El señor aseguró que debido a su ceguera, para entender primero necesitaba tocar, por lo que le pidió que entendiera. El joven preguntó si el invitado había visto el libro, y quería evaluar qué tan bueno era antes de decidir el tema del pago. Por eso, me pidió que leyera algo a su discreción. Eun-ha se sorprendió de que solo necesitaba leerlo y volvió a preguntar. No podía entender lo que pasaba por la mente de este hombre. ¿Y fue esto realmente una prueba para poner a prueba sus habilidades? Y la niña, sentada de rodillas, comenzó a leer en voz alta, abriendo al azar una página del libro propuesto. Habiendo terminado de leer la página, Eun-ha cerró el libro. Y ella misma pensó que este estilo de escritura era significativamente diferente de lo que leía habitualmente. Este se parecía más a un Sansomun. El caballero elogió sus habilidades, y luego aclaró cuál era el precio de su voz. Y la niña decidió pensarlo bien. En primer lugar, hubo un señor que se presentó como ciego. En segundo lugar, la casa era como un palacio escondido en las montañas. Y por último, un libro cuyo contenido era algo peligroso. En base a todo esto, Eun-ha tomó una decisión. La niña anunció el precio de su voto en 1000 nian. En su corazón sabía que ese era un precio ridículamente alto por sus servicios. Esperó con temor la respuesta del maestro, pero aseguró que cuadriplicará el pago. Sin embargo, a partir de entonces, su voz sería la de él. El sol ya se ocultaba detrás de las montañas, pintándolas finalmente de tonos cálidos. La naturaleza se preparaba para irse a la cama. El empleado que acompañó a Eun-ha hasta la puerta le aconsejó que guardara silencio sobre lo que estaba haciendo aquí. También me ordenó que viniera aquí mañana antes del atardecer sin demora, y aseguró que la desobediencia a las órdenes del maestro era severamente castigada. Las puertas se cerraron y Eun-ha se quedó sola. Exhalando, empezó a asegurarse de que todo estaría bien y trató de calmarse. Al estar allí, en un lugar extraño, Eun-ha se sintió como si estuviera encerrada en una jaula con un tigre hambriento. Pero, curiosamente, una parte de ella no quería apartar la vista de tan fascinante apariencia. Inicialmente, después de escuchar la conversación de las hermanas en Wenwan, la niña encontró al hombre extraño. Pero ahora me di cuenta de que hombres tan fuertes me hacían sentir calor y pulsaciones en la parte inferior del abdomen. Eun-ha se recuperó y se dio cuenta de que no estaba pensando en eso en absoluto. E involuntariamente estremeciéndome, pensé que se había vuelto loca. La niña no podía decir con certeza si el caballero era ciego o simplemente fingía. Pero la joven desconocía los motivos de sus acciones. De pie en la puerta, Eun-ha murmuró para sí misma. Recién ahora se dio cuenta de cuánto ofreció el caballero por el servicio, y estaba segura de que con semejante suma podría tachar el nombre de su hermana de la lista de Kijoks. Ya está oscuro. Se acercaba la noche. La hermana le preguntó a Eun-ha qué significaba todo esto. Le sorprendió que se fuera tan de repente. La menor, sin mirar a su hermana, dijo que simplemente estaba ayudando a Jusi-son con su trabajo, pero el camino hacia ese meta no estaba cerca. Por tanto, valdría la pena ir allí un rato. El mayor no se rindió, y preguntó de qué tipo de ayuda estaban hablando. Eun-ha respondió que el pariente de Ayusi supuestamente estaba copiando libros en un idioma occidental, pero que no tenía suficientes asistentes para ello. Los libros originales no tenían precio y eran difíciles de transportar. Se trataba de un salario digno. También tuve la oportunidad de visitar a mi hermana cada 2 semanas.
La hermana tomó al menor por el hombro, y ella exigió mirarla a los ojos. Quería asegurarse de que el trabajo consistiera únicamente en reescribir. Eun-ha hizo un esfuerzo y lo confirmó con una sonrisa. Después de todo, se podía confiar en Ayushi. La mayor la abrazó y le pidió perdón. Después de todo, si no tuviera tantas debilidades, Eun-ha no tendría que sufrir tanto. La más joven le pidió que no hablara así. Aseguró que terminaría lo más rápido posible y luego regresaría. También me pidió que le enviara una carta si sucedía algo a través de Ayushi. La hermana comenzó a contarle a Eun-ha sobre el joven maestro Jun, pero se detuvo a mitad de la frase. Ella pensó que la chica probablemente no lo vería por mucho tiempo, así que no tenía sentido preocuparse por eso. El más joven se alarmó, malinterpretando la frase inacabada de que algo andaba mal con el joven maestro. Y pensando que tal vez se aburriría, decidí visitarlo antes de irme. La hermana le pidió a la menor que se cuidara sola, y aseguró que avisaría a todos en Wenwen. Eun-ha le agradeció. La Kisaeng mayor escuchó esta conversación. Esto la desconcertó, pero ella no estaba perdida. Aunque admitió para sí misma que inicialmente cometió un error al darles otra oportunidad a las chicas, ella agitó su mano imperiosamente y les ordenó que se prepararan para que ninguna de esas obstinadas chicas abandonara Wenwan. Pronto, dos sirvientes fuertes conducían a Eun-ha por los brazos de la Kisaeng mayor. La niña le preguntó a la señora Hensu por qué de repente le hizo esto. Kisaeng declaró que a partir de hoy a Eun-ha se le prohibirá salir de Wenwan sin su permiso personal. Cuando Hansu se acercó, levantó la barbilla de la joven como un abanico. Y ella dijo que sería imposible ocultar este hermoso rostro con ropa de hombre. La mayor de las hermanas corrió hacia la señora con una oración y pidió no malinterpretar a Eun-ha. Aseguró que no iba a ver al joven maestro. Ella acababa de salir a trabajar por un tiempo. Hansu declaró que las mentiras fluían tan naturalmente de los labios de la chica que se podría decir que era una verdadera Kisaeng. La mujer aseguró que ya había dado suficientes oportunidades, pero la ingrata desaprovechó cada una de ellas. Y es más, no terminó. Pero recordé mi última conversación con mi hijo. El joven exigió no atreverse a tocar a Eun-ha. También exigió que la chica no fuera presionada usando a Lee Jeon. Y luego, siguiendo los deseos de su madre, vivirá como el hijo de Jun Panso. Hensu dijo que comer comida deliciosa y vivir cómodamente en su Wenwan no era una bendición del cielo. Y la hermana de Eun-ha era solo una changi. La señora no tenía idea de por qué una señora tan joven se comportaba como si no lo supiera. La Kisaeng mayor dijo que si la niña no era tímida con los hombres, debería acostumbrarse rápidamente a su papel futuro. La mayor suplicó que perdonara a su hermana, pero Hensu solo apartó la mano con disgusto. El gerente preguntó a los sirvientes qué estaban esperando y ordenó encerrar inmediatamente al obstinado. Eun-ha, sostenida por dos hombres, llamó a su hermana. Entonces nuestra heroína recordó las palabras del sirviente que la acompañaba. El miedo cubrió a la niña. Después de todo, la desobediencia a la voluntad del maestro era castigada, y no sabía cómo podría terminarle algo así. Eun-ha se sentó en el suelo custodiada por tres hombres y pensó. Se dio cuenta de que algo andaba mal aquí, y asumió que había habido una conversación entre su hermana y Hansu, que ella no conocía. La niña no entendía por qué su hermana mencionaba al señor Jun. Ella no pensó que fuera porque no le gustaban sus interacciones. Entonces la puerta se abrió con un chirrido, atrayendo la atención de nuestra heroína. Era Chun-hee. Se acercó apresuradamente a la niña y le dijo que ahora no era el momento de comportarse así. Después de todo, Hansu realmente iba a incluir a Eun-ha en el Kijok. No entendía por qué todo había cambiado tan dramáticamente. Eun-ha preguntó si la niña sabía algo. Después de todo, ella era la criada personal de Hensu y también la más cercana a su hermana. Le preocupaba que hubiera una cita a la que tenía que asistir. Chun-hee informó que a Jusi-song llegó poco después de que se llevaran a rastras a Eun-ha. Pero no entendí cuál era el punto. Y sugirió que no entendía que ahora necesitaba pensar en lo que sucedería después. Después de todo, primero la humillarán, poniéndola ante la nobleza solo con sus túnicas inferiores. Y después de eso, a los plebeyos se les permitirá tocarla donde quieran. Esta es la cruel realidad que le esperaba a Eun-ha. El miedo apareció en la mirada de la niña cuando escuchó esto. La chica quería decirle algo a Chun-hee, pero su conversación fue interrumpida cuando las puertas se abrieron abruptamente.
El hombre dijo que Hansu ordenó que se completaran todos los preparativos y que enviaran a la niña al pabellón para las reuniones de funcionarios de alto rango. Eun-ha estaba asombrada y absolutamente no quería esto. Pero Chung-hee le exigió que entrara en razón. Después de todo, si la niña se niega, se verá obligada a beber el afrodisíaco. Y lo que era más importante, todos sobrevivirían si Eun-ha iba allí, o más bien su hermana. Tirando de la ropa, la niña le preguntó si realmente quería que ejecutaran a su hermana. Ella me enseñó a caminar con la facilidad de una mariposa, a sonreír como una flor en flor y a permitirme disfrutar del aroma de una mujer real. Mientras tanto, Eun-ha se lavaba y vestía. Chung-hee le pidió que no ocupara sus pensamientos en nada más, sino que recibiera con gracia a los invitados que esperaban. Ki-saeng vistió y peinó a Eun-ha, y luego empezó a empolvarse la cara. Ella insistió en que esta era la única manera de que la niña y su hermana sobrevivieran. Para completar los preparativos, Chung-hee aplicó bálsamo en los labios de la joven. Pronto, Eun-ha salió de la habitación donde su escolta ya la estaba esperando. Cuando él la miró, la niña se estremeció involuntariamente. El hombre dijo que ella estaba aquí. Una voz detrás de la puerta respondió para dejarla entrar. Nuestra heroína cruzó tímidamente el umbral y abrió un poco la puerta. Hoy llevaba unos zapatos que eran inusuales para ella, y toda su imagen era radicalmente diferente a la habitual que lucía. Su ropa color melocotón resaltaba su sonrojo, y su cabello estaba trenzado en una trenza apretada pero modesta. Al entrar al pabellón, la niña inmediatamente se sentó de rodillas no lejos de la entrada. Mirando tímidamente a los presentes, quedó extremadamente sorprendida. El mismo amo ciego pero hermoso, su sirviente y Ki-saeng están cerca. Había cosas y platos esparcidos por todas partes. «Más cerca», ordenó el maestro. Yegi y Eun-ha prepararon una mesa larga. «Ven aquí», llamó a la tímida chica. «Retrocedamos media hora». Era una tranquila tarde de invierno. Una suave luz entraba por las ventanas de las casas. Un grupo de chicas discutió acaloradamente sobre el noble invitado. Dijeron que era ciego y que venía con un guardia. Y su estatus era más alto que el del general Panzo, ya que la propia Gensu estaba indefensa frente a él. Susurraron sobre lo joven que parecía. Una de ellas dijo que era la primera vez que veía a un hombre tan joven y elegante. La niña admitió que la belleza de todos los Ki-saengs no se puede comparar con su apariencia. En ese momento, el joven del que se hablaba estaba sentado en el establecimiento tomando una copa. Con un ruido sordo, colocó el pequeño recipiente sobre la mesa. Y luego le preguntó a la dueña del establecimiento si era cierto que no podía traerle a Eun-ha ahora. La mujer inmediatamente dio una respuesta afirmativa. Lo explicó diciendo que la joven todavía no se había levantado el pelo. Gensu se ofreció a buscar una chica similar si el caballero lo desea. Pero el hombre se negó categóricamente. Preguntó si la señora pensaba que todo el viaje se había hecho por falsificaciones. Y él respondió bruscamente que si ese fuera el único problema, entonces él mismo le levantaría el pelo a la joven. El dueño del establecimiento preguntó cómo era posible. El noble caballero volvió a llenar la vasija con la jarra de barro y se volvió hacia su sirviente Yulche. Manifestó que empezaba a irritarse porque tenía que repetir lo mismo. Un hombre majestuoso de cabello oscuro estaba de pie junto a su maestro. Al oír estas palabras, agarró la empuñadura de su espada. La Ki-saeng suprema tembló. Y Yulche comenzó a asestar golpes mortales a diestro y siniestro con movimientos bruscos. La sangre se esparció en todas direcciones. La gente jadeaba en una agonía mortal. La dueña del establecimiento quedó cubierta con la sangre de sus empleados. Se volvió horrorizada hacia el noble caballero. La mujer admitió que se había equivocado. Su cabeza tocó el suelo frente al hombre. Hansu cerró los ojos con fuerza y no se levantó del suelo. Ella prometió ordenar inmediatamente que trajeran a Eun-ha aquí. El joven continuó silenciosamente bebiendo una bebida alcohólica de un pequeño recipiente. Se tocó la barbilla bien afeitada y dijo en voz alta el pensamiento de que pronto el alcohol se volvería aún más dulce. Se escucharon pasos silenciosos. Eun-ha apareció en la puerta entreabierta. Estaba hermosamente vestida. Las lámparas de los laterales emitían una luz suave. La niña entró en la habitación y se detuvo sorprendida. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Había cuerpos de hombres muertos en el suelo. El dueño del establecimiento también estaba en el suelo, haciendo una reverencia. El noble caballero estaba sentado ante una mesa baja. Ordenó a la niña que se acercara.
La joven quedó asustada y sorprendida por lo que estaba pasando, y el hombre insistió en que ella viniera a él. La niña miró a su alrededor y no entendió lo que estaba pasando. Sus pequeños pies calzados con zapatos blandos pisaron inseguros sobre el suelo manchado de sangre. Un caballero vestido con ropa cara se llevó a los labios una pipa con una boquilla larga. Se hizo el silencio en la habitación. De repente el joven se levantó bruscamente de su asiento. Su sirviente apareció inmediatamente cerca y apoyó a su amo. Pero el hombre rechazó la ayuda. Detuvo a Yulchae con un gesto de la mano y le aseguró que todo estaba bien. El noble caballero se acercó a la chica congelada. Sus pies caminaban con confianza sobre el suelo pegajoso de sangre. El hombre se acercó a Eun-ha y levantó la mano para tocarla. Las chicas temblaron y bajaron la vista al suelo. De repente una fuerte risa resonó por toda la habitación. Fue el noble caballero quien se rió. Y la niña en ese momento sintió horror. El hombre siguió sonriendo. Le preguntó a Eun-ha si ella realmente tenía miedo de tocarlo esta vez también. Luego, frunciendo el ceño, dijo que era una lástima. Después de todo, después de tocarse, los labios se encontraron en un beso y los cuerpos se entrelazaron. El caballero tocó el rostro de la asustada muchacha y explicó que estaba controlando al dueño del establecimiento. Sospechaba que ella quería engañar al ciego y traerle otra mujer. Sosteniendo a la joven por la barbilla, aseguró que cuando la tocó la reconoció de inmediato. El hombre contó extraños rumores que le hicieron pensar que su encuentro no se llevaría a cabo. La niña preguntó cuáles eran esos rumores. La dueña del establecimiento se estremeció al escuchar las siguientes palabras. El joven escuchó rumores sobre intentos de dañar a la niña. Era como si alguien hubiera agarrado y encerrado a la joven, impidiéndole acercarse al hombre. Eun-ha entendió que el maestro se enojaría mucho si decía algo malo. Por eso, ella respondió que todo estaba mal. La niña contó un pequeño malentendido por el cual no pudo irse, pero aseguró que planeaba acudir al hombre lo antes posible. El caballero medio giró hacia donde se encontraba el dueño del establecimiento. Le dijo a la niña que la iban a meter en el Kijok. Asustada, Hensu comenzó a admitir su error. El noble invitado dijo que le prometió a la niña 4,000 nian. Entonces la mujer tendrá que pagar el doble. Solo él estaba seguro de que ella no podría hacerlo. Hansu estaba apretando los puños con ira. El hombre ricamente vestido dejó de hablar abruptamente y se inclinó con decisión hacia la chica. Él la abrazó y se apoyó en su hombro. La joven estaba confundida y le preguntó si estaba cansada. El caballero se inclinó hacia Eun-ha y se quedó paralizado. Parecía respirar una niña. Luego ordenó a su sirviente que examinara cuidadosamente su rostro. Sus órdenes fueron claras y comprensibles. El sirviente no podía pasar por alto ni un solo rasguño ni ninguna otra herida. Yulchae necesitaba recordar todo con gran detalle y descubrir quién hizo qué. El sirviente estuvo de acuerdo brevemente. El dueño del establecimiento miró horrorizado esta imagen. Ella levantó lentamente la cabeza. Su rostro y cuerpo estaban salpicados de sangre. Los ojos enojados de la mujer ardieron de rabia. Estaba furiosa y pensaba mal de la niña. El noble caballero todavía sostenía al joven encantador en sus brazos. Luego llamó por su nombre. Eun-ha respondió de inmediato. El hombre hizo su propuesta en voz baja. Le pidió a la niña que permaneciera cerca de él y se convirtiera en sus ojos. Sin dejar de abrazar a la joven, el caballero notó que ya era hora de regresar a casa. En el silencio de la habitación, Eun-ha se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. La luz de las velas iluminaba débilmente la casa. El enorme espacio sorprendió a la niña. Era una habitación espaciosa con vigas en el techo. Se colocaron mamparas pintadas contra la pared. Y ahora ella vivirá aquí. La niña estaba llorando. Se secó las lágrimas con la mano y pensó en lo que debía hacer. Eun-ha recordó la destrucción en la habitación donde se encontraban. Y no entendí por qué murió tanta gente. La chica recordó la mirada enojada del dueño del establecimiento y pensó que Hansu parecía haber entendido mal algo. La joven se abrazó a sí misma. Todavía sentía náuseas. Los zapatos estaban manchados de sangre. Eun-ha abrazó sus rodillas y apoyó su cabeza sobre ellas. Esperaba que esto no afectara a su hermana. La niña recordó cómo le pidió al caballero que se quedara al menos un día más, pero recibió una respuesta negativa. La joven decidió volver a hacer el pedido por si acaso. Solo hay que esperar al amanecer. Apoyando su cabeza en la palma de su mano, Eun-ha pensó que primero debería bañarse. Las enormes puertas dobles estaban cerradas.
A ambos lados, en las lámparas, ardía un fuego. La luz disipó levemente la oscuridad de la habitación. La niña no entendía dónde estaba la casa de baños. Pensó en qué podía preguntar, pero no había nadie alrededor. Habiendo abierto una puerta, Eun-ha miró fijamente a su alrededor. Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa. Un grito de asombro se escapó de mi pecho. Ella se quedó helada de alegría. Un vapor espeso se elevaba desde el área de las abluciones, y muchas velas ardían alrededor. Este esplendor no podía compararse con el baño de niñas en Buyongwan. Había un agradable aroma en el aire. Rápidamente se quitó la ropa de abrigo. Eun-ha decidió nadar rápidamente e irse. Hubo silencio por todas partes. Solo unos crujidos delataban la presencia de la chica en la casa de baños. Caminó con cuidado hacia el baño. De repente un sonido fuerte la distrajo. Algo retumbó y la niña miró a su alrededor. Un joven entró rápidamente por la puerta de la casa de baños. Tenía la cara y la ropa caras sucias. Sobre ellos se veían salpicaduras de sangre. Eun-ha de repente se hundió y se escondió detrás del costado de la bañera. Le daba miedo hacer cualquier sonido, así que se tapó la boca con la mano. Era el señor. Se detuvo y pareció empezar a pensar en algo. El baño estaba lleno de vapor y agradables aromas. En el crepúsculo, el hombre empezó a quitarse la ropa lentamente. Gotas de sangre en su piel se reflejaban en la tenue luz. El horror apareció en los ojos de la niña. ¿Acabó accidentalmente en el baño del maestro? Apretando los puños por miedo, la joven trató de encontrar una manera de salir de allí. El hombre semidesnudo se volvió hacia la bañera y su mirada se congeló. La niña se quedó paralizada en una posición incómoda. El tiempo pareció detenerse. El caballero que estaba ante los ojos de Eun-ha comenzó a moverse lentamente hacia la bañera. La niña pensó que el hombre se había fijado en ella, pero ella no entendía cómo podía pasar esto. Eun-ha cerró los ojos con fuerza y bajó la cabeza aún más. Ella entendió que si esto fuera así, entonces no estaría bien. Hubo un chapoteo de agua. La joven abrió los ojos sorprendida y escuchó. Lentamente la niña se levantó de donde se había estado escondiendo. El hombre estaba sentado en el baño. Pétalos de flores escarlatas se balanceaban sobre la superficie del agua. Tragando con fuerza, Eun-ha miró al maestro con todos sus ojos. La niña lo pensó y se alegró de que él no la viera. Mientras el hombre disfrutaba de los tratamientos de agua, la joven se convenció de que realmente estaba ciego. La niña entendió perfectamente que al notarla, el caballero definitivamente no se quedaría en silencio. Y era obvio que aunque este hombre fuera ciego, sin duda estaba acostumbrado a moverse en un lugar familiar. Su mirada cayó al suelo y se preguntó dónde había tanta sangre allí. La niña recordó que su ropa estaba limpia, y ahora había un montón de ropa manchada de sangre en el suelo. Sentada en cuclillas sobre el costado de una enorme bañera, razonó Eun-ha. No tenía idea de qué clase de persona era el caballero. La niña estaba pensando, este hombre parecía una persona noble. Sin embargo, era extraño que se estableciera en un lugar tan desierto. De repente recordé su sonrisa imperturbable, y tampoco tener miedo de derramar la sangre de otra persona. Eun-ha se frotó la frente mientras pensaba. Todavía no estaba segura de haber hecho lo correcto al seguirlo. Mientras la niña estuviera al lado del maestro, podía sentirse tranquila. Lo principal era no ir en contra de su voluntad, y entonces definitivamente cumplirá su promesa. Perdida en sus pensamientos, la joven se perdió el momento en que algo cambió en la casa de baños. La niña miró hacia arriba y vio la figura de un caballero cerca. Él estaba en toda su altura casi al lado de ella. El hombre se agachó para coger una toalla. Gotas de agua corrieron por su cuerpo desnudo. De repente se dio la vuelta y se acercó al lugar donde se escondía Eun-ha. Un bulto bastante grande en los pantalones mojados del hombre apareció ante los ojos de la asustada joven. El caballero semidesnudo se quedó helado frente a la chica, y una sonrisa misteriosa apareció en su hermoso rostro. Eun-ha pensó que esto era imposible, que una parte del cuerpo de un hombre sea tan grande e intimidante. La niña tenía miedo de que el caballero estuviera tan cerca de ella, y expresó como para sí mismo que hacía mucho tiempo que no se había relajado. Nuestra heroína pensó que si hubiera adivinado su presencia, no habría hecho tal cosa. Eun-ha observó las acciones del hombre. Ella comenzó a sentirse muy extraña. Su cuerpo pareció entumecerse y se quedó sin aliento. Parecía que el caballero que le tocó la cara hace un par de horas y el hombre que estaba frente a ella eran personas diferentes. Al salir de la casa de baños ya en la calle, el señor dio instrucciones a su asistente
Para poder encontrar a alguien que difundiera el rumor, Seo Ji-hak supuestamente llevó a Chongisa a su casa. La gente debería haber sabido que el hombre estaba vestido con ropa de hombre, y se le pidió que le leyera al maestro. Quería que todos quisieran desesperadamente saber la identidad de Chong-gisu. Le pareció tentador. Después de todo, era interesante ver la expresión del rostro de la chica acorralada. Le dijo al sirviente que esperara hasta que eso saliera de la casa de baños, y luego reservar un día para visitar el pueblo cuando salga el sol. El caballero miró por encima del hombro. El empleado aseguró que se haría todo. El joven le dijo al anciano que hacía mucho tiempo que no visitaba a Kere, pero que hoy su excelencia parecía sombrío. Se sentó frente a su padre y sugirió que algo podría haber pasado, y no estaba seguro de si las noticias eran buenas o malas. Pero en cualquier caso, valía la pena vigilarlo. El hijo no podía entender de quién estaban hablando. Resultó que estaban hablando de la presencia del ex príncipe heredero. Se supo que el loco perdió la vista debido al té envenenado y al mismo tiempo perdió el título de príncipe heredero. Y ahora Seo Ji-hak estaba aquí en Hara. Pero si realmente estaba ciego, si se había vuelto completamente loco o si planeaba recuperar su posición, el padre iba a comprobarlo por sí mismo. Y creía que había llegado el momento de poner fin a este conflicto. Era simplemente impensable que el ex príncipe heredero que causó conmoción en el palacio llegó repentinamente a Hara. El padre dijo que pronto la casa estaría inquieta. Por lo tanto, aconsejó al joven que se abstuviera de acciones imprudentes. Hizo la vista gorda ante el libertinaje de su hijo, pero le pidió que no se olvidara de su vocación. Después de todo, su padre contaba con él más que con sus otros hijos. Aunque el joven se escudaba en su condición de ilegítimo, en cuanto todo terminara le encontrarían una esposa digna. Por lo tanto, el joven debería olvidarse del pasado y centrarse en el Kwago, el examen estatal para funcionarios de alto rango. El mayor aconsejó a su hijo que eliminara todos los obstáculos que pudieran envenenar su futuro. El joven pensó en la palabra obstáculos. Entendió perfectamente lo que su padre quería decirle, pero no quería permitir que la gente hablara así de ese niño. Y de repente recordé cómo, cuando era solo un niño, me sentaba cerca de un árbol contra la pared. Estaba completamente solo y sumido en pensamientos tristes. En algún momento una chica incluso más joven que él se le acercó. Y ella preguntó quién era. Nunca antes había conocido al niño y asumió que podría haberse perdido. La niña se agachó y empezó a mirarlo. El chico se puso de pie y se quejaba de que su madre no quería verlo. La preocupación y el arrepentimiento aparecieron en los ojos del interlocutor. La niña resueltamente colocó su carga sobre la nieve crujiente, y en este caso, ella se ofreció a hacerle compañía hasta que decida a dónde ir a continuación. Por supuesto, Eun-ha no tenía ninguna sospecha en ese momento, pero desde el momento en que el niño la vio, luciendo como una delicada flor en la nieve, hasta el día de hoy sus sentimientos por ella continuaron creciendo. Y ahora al joven le parecía que todos sus pensamientos estaban ocupados únicamente con ella. Por lo tanto, no podrá imaginar su futuro en el que su Eun-ha no esté presente. Mientras tanto, la niña pronto caminaba pisando fuerte por el camino. No podía entender por qué el caballero cambió repentinamente de opinión. El cuerpo de Eun-ha ardió tan pronto como recordó la noche anterior. Ni siquiera recordaba cómo regresó a su habitación. Pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Iba a asegurarse de que todo estuviera bien con su hermana. Y acercándose a la puerta, la niña comenzó a girar la cabeza en diferentes direcciones. Haciendo acopio de determinación, empujó las puertas y las abrió de par en par. Allí ya la recibieron dos hombres armados. Uno de ellos murmuró que Eun-ha finalmente había llegado, y le dijo en voz alta que Han-su ya la estaba esperando adentro. La Kisaeng mayor aseguró que supuestamente supuso que la niña querría visitar a su hermana. Su decisión de poner seguridad resultó ser correcta. Arrodillándose en señal de respeto, Eun-ha preguntó dónde estaba su hermana ahora. Han-su dijo en tono condescendiente que la había enviado a la lavandería, y que la sinvergüenza estuvo toda la noche lavando con las manos su ropa interior sucia. La niña gritó indignada. La señora creía que tenía que enseñarle todo adecuadamente a la niña, porque olvidó cómo llegó a su puesto. Eun-ha aseguró que prepararía un rescate, y exigió que sacaran a su hermana del Kijok. Aseguró que quería agradecer la amabilidad mostrada, y yo quería irme lejos con mi hermana, para que nadie se enterara de ellos. Riendo, Han-su le exigió que trajera 8,000 nian,
La sorpresa y la confusión aparecieron en el rostro de nuestra heroína. La mujer dijo que el precio de esa niña era 5.000, pero Belgam pidió convertirla en su concubina. Por tanto, se necesitarán otros 3.000 para calmar su corazón. Preguntó cómo pensaba Eun-ha que podría ganar un rescate por su hermana. La niña no podía entender cómo era posible pedir una cantidad tan grande. Hensu creía que la alumna tenía que pagar la totalidad de la vergüenza que la cubría. Y si la muchacha deseaba tanto rescatar a su hermana, podría habérselo pedido a ese noble caballero. El jefe Kisaeng asumió que si lo servía adecuadamente y acariciaba sus entrañas un par de veces, podría conseguir lo que quería. Eun-ha lloró entre lágrimas diciendo que ella era solo una Jonggisu con el maestro. Han-su se ofreció a dejar que el ciego disfrutara de su dulce voz, y relajándose, aceptara todo lo que necesitaba de él. La mujer abofeteó fuertemente a Eun-ha, y preguntó cómo se atrevía una persona así a decir algo contra ella. Pero entonces la voz de su hijo la detuvo. El joven le preguntó a su madre qué estaba pasando aquí. La mujer le preguntó a Shi-hong qué estaba haciendo aquí. Pero le sorprendió que en tal situación la madre solo se preocupara por esta cuestión. Eun-ha le susurró a su amiga. El joven maestro le pidió a la muchacha que no se moviera. Pero entonces su madre se volvió hacia él. Y ella, enojada, preguntó si su excelencia había hablado con el tipo. La mujer se estremeció ante la forma en que el joven maestro se dirigió a ella como madre, y aseguró que no importaba cuánto ella intentara poner el límite dirigiéndose a él formalmente. Creía que esto no cambiaría su condición de hijo ilegítimo de una Hisaeng. El joven tomó a Eun-ha por el codo y la sostuvo. Y le pidió a su madre que tomara decisiones acertadas en el futuro si quería que su hijo siguiera sus instrucciones. Aseguró que nunca perdería lo que amaba. La puerta crujió, y en el umbral nuestra heroína vio a su hermana. También se sorprendió de que incluso se le cayera la cesta de la ropa de las manos. Más tarde en la habitación, la niña vio todo lo que su hermana mayor le había preparado. Aquí también estaban sus libros favoritos, que Ayushi-san le regaló a la niña. También empacó el fateok favorito de Eun-ha. La niña tocó la mejilla de la más joven, que había sufrido la bofetada de Han-su y ahora ardía con fuego. Eun-ha tomó la mano del mayor, y ella preguntó qué les pasó. Luego se dio cuenta de que, gracias a ella, Han-su intimidaba a su hermana, aunque ella no había hecho nada malo. Entonces un joven caballero se acercó a ellos. La hermana le pidió a Eun-ha que no se preocupara, porque no era culpa suya. Simplemente hubo un malentendido entre ella y el mentor. Su conversación fue interrumpida por un joven. Aseguró que todo estaría bien en el futuro, y le pidió a la niña que acudiera a él si esto volvía a suceder. Pero la mayor de las hermanas aseguró al joven maestro que no quería causarle más problemas. Pero el joven aseguró que las niñas se convirtieron en su salvación. Después de todo, sin Eun-ha, lo más probable es que hubiera crecido como una persona desvergonzada e irresponsable. Su revelación los sorprendió a ambos. La mayor dejó caer los hombros e inclinó la cabeza, aunque sabía que el joven maestro y su hermana se preocupaban el uno por el otro. Pero quizás también estaban mutuamente enamorados. Siempre se cuidaron el uno al otro. Compartimos momentos felices y difíciles. Gracias a este incidente, la niña se dio cuenta de que si la relación entre Han-su y su hermana menor empeoraba, probablemente esto se deba a que la señora sospechaba que había algo entre ellos. Y entonces la mujer exigió un rescate tan absurdo y la usó como cebo. Aún así, Eun-ha se alegró de que el joven maestro cuidara de su hermana mientras ella estaba fuera por un tiempo. Después de todo, la niña no quería que su único pariente enfrentara dificultades debido a diferencias de estatus social. Pero al mismo tiempo, tampoco quería romperle el corazón. El joven maestro aconsejó a Eun-ha que se diera prisa antes de que se pusiera el sol, y aseguró que la iba a despedir. La niña se negó, y aseguró que llegaría sin problemas, pero dijo que estaría preocupado, y sugirió que empezáramos a prepararnos lo antes posible. El joven amenazó en broma con que si Eun-ha no se daba prisa, se comería todo el fatok. Y ella siguió el juego diciendo que era inapropiado comportarse así. Se escuchó una risa alegre. La hermana mayor observó pensativamente su diversión desde un lado. Era una noche de luna. Nada perturbaba el silencio en el patio donde se instaló el ex príncipe heredero. Euna respiró hondo. Decidió que primero tendría que agradecer al maestro por permitirle regresar a la aldea. Murmuró para sí misma que para ello tendría que leerle tantos libros como él quisiera. La niña decidió que mientras estuviera aquí, haría su trabajo con diligencia.
Y cuando reciba el pago, intentará hablar con Hansu nuevamente. Eun-ha entendió que, por supuesto, su plan no era perfecto. Pero si bien la señora no estaba de buen humor, era mejor no volver a hablarle de su hermana. Recordando la casa de tigres, nuestra heroína adoptó la experiencia de la vida. Si la bestia gigante no pudiera ser derrotada, valdría la pena atraerla a una trampa y mantenerse alerta para sobrevivir a toda costa. La habitación se llenó del humo de la pipa en el momento en que nuestra heroína entró allí. Eun-ha se armó de valor y se volvió hacia el maestro. Ella declaró que estaba dispuesta a acercarse a él si él lo permitía. El ex príncipe heredero se rió entre dientes, mirando por encima del hombro con una mirada astuta. Hace 10 años. En algún lugar del patio se escucharon fuertes golpes. Se escucharon gritos de dolor. Un hombre crucificado en la plataforma suplicó misericordia. La gente se agolpaba alrededor. Observaron en silencio lo que estaba sucediendo. El hombre gritó de dolor. Intentó demostrar su inocencia. Afirmó que no pudo haber tenido ningún romance con su amante. El hombre insistió en que era un simple lector. Y juró por sus hijos. Sus 2 pequeñas hijas lloraban cerca del lugar de la ejecución. De repente una de las niñas se separó y corrió. Se podía escuchar a la niña pisando rápidamente. La valiente defensora empezó a pedir que perdonaran a su padre. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña, pero agarró con fuerza la mano del torturador de su padre. La niña convenció al castigador de que su padre era bueno. Divierte a la gente con sus historias. Y que no es culpable. De repente sintió una fuerte patada y cayó. Le dijeron que se callara. La pequeña Eun-ha sintió el golpe. Escuché indignación por el comportamiento y palabras groseras que me dirigieron. Después de esto, hubo orden de llevárselo. La pequeña miró con horror el tormento de su padre. Entonces no pudo entender por qué lo acusaban de faltarle el respeto a la nobleza. Era un simple chonguizo. El bebé fue golpeado y pisoteado. Eun-ha intentó protegerse de los golpes, pero volaron por todos lados. Se dio cuenta de que todos solo necesitaban una excusa. La niña surgió de amargos recuerdos. Mentalmente lamentó que todo hubiera resultado así con su padre. El caballero estaba de espaldas a Eun-ha, pero de repente se dio la vuelta. La niña pensó que su padre no aprobaría el camino que había elegido. Tenía el plan de trabajar como chonguisa solo una vez. No tuvo tiempo de pensar en lo que pasaría después. El caballero se acercó silenciosamente a la niña. Lentamente levantó la mano hacia su rostro. La niña se quedó paralizada de miedo. El hombre se agachó frente a Eun-ha. Notó su determinación y coraje. Aún así pudo acercarse. Pero también noté cómo en ese momento la niña se quedó paralizada y contuvo la respiración. El caballero acarició lentamente el rostro de la asustada niña. Estaba pensativo. Se tocó la mejilla ardiente y notó que podía sentir el calor allí. La niña tembló cuando el hombre tomó su rostro entre sus manos. Él expresó su descontento porque le pidió que tuviera cuidado y ella se lastimó la cara. Por miedo, la encantadora Chongisu empezó a tartamudear. Intentó convencer al hombre de que lo había hecho ella misma. El señor lo dudaba. La niña empezó a explicar que se golpeaba para ordenar sus pensamientos. No quería cometer errores mientras ella le leía al maestro. El hombre se sorprendió. Se inclinó más cerca del rostro de Eun-ha y pasó el pulgar por sus labios. La chica se quedó helada. Abrió levemente su pequeña boca cuando el caballero presionó su labio inferior. Admitió que se sentía halagado por la atención que ella le prestaba. El dedo del hombre se deslizó en la boca de la asustada niña. La joven jadeó sorprendida. El caballero movió su dedo en la boca de la niña. El hombre notó que todo dentro de ella estaba muy hinchado. Su dedo se mojó. Parecía que el noble caballero había perdido la noción del tiempo. La niña llamó al hombre y lo hizo despertar. El caballero sostuvo a Eun-ha por la barbilla y le advirtió que esta vez la dejaría salirse con la suya. La niña se asustó y miró al hombre con ojos enormes. El hombre se lamió el dedo. Prometió que si la niña obedecía, tal vez le permitiría salir de la casa. Pero lo dijo con amenaza de que no perdonaría la segunda desobediencia. Un joven caballero vestido con ropas ricas se sentó y miró hacia adelante. Eun-ha estaba enfrente. Estaban solos en la habitación. La niña abrió el libro que yacía en su regazo. Inclinó la cabeza y decidió empezar a leer. El libro hablaba de humildad y respeto. Fueron mostrados frente a una persona de alto cargo. Eun-ha leyó sobre el respeto y la admiración por una persona de alto estatus. Le desearon la grandeza destinada por el destino. El dueño escuchó atentamente. Su mano golpeó nerviosamente su rodilla.
El caballero escuchó la voz de Chongisu. Durante un tiempo incluso se olvidó de su pipa. Me fascinó cómo el autor insinuaba sutilmente su dura suerte y los golpes del destino. La niña estaba absorta en la lectura y su voz resonó por toda la habitación. De repente la distrajeron unos sonidos extraños. Eun-ha se estremeció sorprendida. El señor se sentó a su lado. Apoyó su cabeza en el regazo de la niña y le pidió que siguiera leyendo. El hombre explicó su acción por su deseo de escuchar a la niña con mayor claridad. Eun-ha estaba confundido y preocupado de que el maestro se sintiera incómodo, pero prometió que se levantaría si se sentía incómodo. La niña cerró los ojos. Pensó en cómo el maestro siempre podía ser tan inquebrantable. A pesar del derramamiento de sangre en Buyongwan, Gensu dejó el asunto como si nada hubiera pasado. Les dijo a sus subordinados que mantuvieran la boca cerrada. Esto hablaba del alto estatus del propietario. La niña continuó leyendo. El hombre yacía allí con la cabeza sobre su regazo. A veces fumaba en pipa. Eun-ha decidió mirarlo. Ella comenzó a examinar al hombre. De repente dijo que de repente sintió curiosidad por saber cómo era la niña. El lector quedó sorprendido. La niña rápidamente respondió que tenía la cara más fea del mundo. El hombre se echó a reír. En su opinión, tiene ojos claros y sinceros. Admitió que al dibujar esa imagen en su imaginación, recordó su infancia. El señor dijo que no era ciego de nacimiento. Un día su visión se nubló y ante un acontecimiento importante quedó completamente ciego. Hubo rumores de que el culpable era el veneno. Alguien lo envenenó por odio. El hombre sintió como si serpientes frías se deslizaran sobre su cuerpo, envolviéndolo cada vez más fuerte. El caballero sostenía en sus manos la cinta del traje de la niña. Él la llamó por su nombre. Tirando del arco, el hombre obligó a Eun-ha a inclinarse más hacia él, y admitió que la niña se parecía a esa criatura que poseía en ese momento. En el pasado no pudo superar su ira, y la vida de esta criatura se vio truncada. Sus miradas se encontraron. El hombre esperaba que tal vez esta vez pudiera controlar sus emociones. Esa vez no pudo controlar su ira y le rompió el cuello a la criatura. Eun-ha no sabía de qué estaba hablando el caballero, y supuso que estaba hablando de alguien a quien alguna vez amó mucho. Al mirar al hombre no podía entender quién le haría esto a su amado. Y él estaba jugando con su trenza. Al darse cuenta de que simplemente lo estaba mirando, la chica se sonrojó, y para alejarse de la incomodidad, sugirió seguir leyendo, y decidió considerar aquellas palabras como una broma cruel y fallida. Eun-ha preguntó si la historia sobre la ceguera del maestro era cierta, y si perdió la vista a causa del veneno, debe haber sentido mucho dolor. Nuestra heroína pensó en esto, y mentalmente le preguntó por lo que tenía que pasar. La muchacha decidió que le gustaría saber más sobre el caballero, pero por otro lado, tenía miedo de cruzar la línea. Luna en el cielo nocturno. Nieve. El hombre estaba sentado en el patio fumando. Estaba sumido en sus pensamientos. Qisaen informó a Su Alteza Real. Cayó de rodillas ante el gobernante. La mujer insistió en que el príncipe heredero no era digno, y por eso el joven tuvo que renunciar inmediatamente a sus derechos al trono. Aseguró que los cielos llorarían y la tierra colapsaría por los pecados cometidos. Y no puedes hacer eso. Pero un hombre con una katana ensangrentada ya estaba parado junto a ella. Dijo que valía la pena olvidarse de lo sucedido. Y es imposible que lo ocurrido le afecte. El sirviente saludó al amo con una reverencia. Pregúntale cómo te fue. El hombre aseguró que, como era de esperarse, estaban confabulados con el asesinado Wenwen. El sirviente aplicó polvos incandescentes. Y para entonces su ropa ya debería haber dejado marcas. Esto significaba que si había marihuana en la casa con ellos, se podía reconocer por su brillo azul oscuro. El señor colgó el teléfono y ordenó seguir adelante. Los dos caminaban a última hora por un sendero forestal nevado y poco transitado. Pero entonces vieron huellas en la nieve que brillaban en la oscuridad. El joven frunció el ceño al darse cuenta de que el peligro estaba cerca. Luego se escuchó un zumbido encima de mi oreja, cortando superficialmente mi mejilla. Gotas de sangre escarlata gotearon de la herida. El asistente se alarmó por el caballero y lo llamó. Y la mano yacía sobre el mango de la cuerda. Pero él, con un gesto expresivo, ordenó silencio. Muchos pies recorrían este sendero forestal, y tras ellos había nada menos que 30 personas. El príncipe heredero les ha preparado una trampa, y decidieron usarlo en su contra. El asistente afirmó que hacía mucho tiempo que no desenvainaba su espada, y sacó el arma por la empuñadura.
El caballero miró por encima del hombro y asintió con la cabeza al asistente, dándole el visto bueno para que comenzara a actuar. El joven ya estaba listo. Hubo un silbido. Y entonces aparecieron los arqueros como si surgieran de la nada. El tipo les hizo una señal con la mano. Pronto todo el grupo se reunió junto al caballero. Dio la orden de capturar vivos a 2 y matar al resto. El tiempo estaba despejado y soleado. Los pájaros volaban en el cielo. Se escuchó el canto de los pájaros. Eun-ha estaba ordenando las cosas que su hermana había empacado para su viaje. Y se dio cuenta de lo mucho que se preocupaba por ella. Masticando con gusto el fat dog cuidadosamente colocado en el paquete, sintió placer, y esperaba que mi hermana tampoco muriera de hambre allí. Y entonces la niña de repente recordó que a Yu Si-son le había dado el libro a través de su hermana, y empezó a buscarla entre sus cosas. Habiendo encontrado el libro, Eun-ha estaba feliz. Pero entonces un trozo de papel, muchas veces doblado, se salió de la publicación. La niña supuso que la nota estaba dirigida a ella. A Yu Si-son escribió que se dio cuenta de cuánto necesitaba fondos ahora. Por eso sugirió mirar el libro. Aseguró que este tipo de historias estaban ganando popularidad entre la nobleza. El hombre se ofreció a traducirlos de un idioma occidental. Intrigada, nuestra heroína se apresuró a abrir el libro que le regaló la amable bibliotecaria. Pero después de pasar las páginas, inmediatamente se quedó paralizada ante lo que vio. El contenido de esta publicación la sorprendió. La niña le pidió a su pareja que no la dejara, y le rogó que la tocara. El joven respondió que ella era la única que era tan cruel con él. Abrazó a su interlocutor, y tocándole la cabeza le quitó el pañuelo, dejando al descubierto su hermoso rostro y cabello. Pronto la túnica de un joven yacía en el camino polvoriento. La niña temblaba por su actividad y caricias. Cuando su pareja se detuvo, ella nuevamente quiso continuar. Parecía que era el veneno mortal que tanto necesitaba. El libro cayó al suelo y Eun-ha lo perdió accidentalmente. La niña se preguntó qué era. Se tapó la boca con las manos horrorizada. Nuestra heroína no podía creer que a la gente realmente le gustara leer cosas así. Alguien llamó a la puerta de Eun-ha, rompiendo su privacidad. Una voz detrás de la puerta preguntó si era alguien. La niña se estremeció como si la hubieran pillado en plena acción de un crimen. Se apresuró a cerrar el libro y lo presionó contra su pecho. Mirando por encima del hombro al recién llegado, le preguntó qué había pasado. Resultó que el invitado le pidió que saliera un rato. El extraño era más joven que nuestra heroína. Se presentó como Garry y dijo que no tenía apellido. Eun-ha se presentó en respuesta, y aseguró que el nombre de la interlocutora era bastante bonito. La muchacha era una de las sirvientas del amo, y le ordenaron que le mostrara las posesiones a la niña mayor. Y entonces se ofreció a seguirla. Garry mostró un anexo para el servicio y un edificio separado para la cocina. Ella dijo que entre los sirvientes había aquellos que el amo trajo consigo, pero la mayoría eran todos de Jare. Las niñas se sentaron y comieron dulces. Eun-ha le preguntó al más pequeño si el caballero estaba en casa ahora, y ella se quejaba de que no sabía nada de él. Garry declaró que sabía que el caballero no era inferior en estatus a los funcionarios de alto rango, y aseguró que su dueño era el cónsul general. La muchacha aclaró que era la sirvienta de su esposa, pero la enviaron aquí para ayudar a un noble ciego. Resultó que recientemente había perdido la vista. Y nuestra heroína comparó las palabras de Garry con las palabras del caballero, quien estuvo de acuerdo. Eun-ha preguntó qué hacía habitualmente el caballero. La niña dijo que él normalmente se sentaba en la habitación, o se iba sin previo aviso, como ocurría ahora. A veces fumaba en el lugar donde ahora estaban sentados. Garry no podía entender por qué la chica estaba interesada en esto. Nuestra heroína, dispuesta a indignarse, pensó que tenía razón. Ella respondió que serviría al maestro por algún tiempo, pero la muchacha quiso darle su consejo: no volver a involucrarse con el señor, y te iba a advertir sobre algo más. Pero ella fue interrumpida. El joven regañó a Garry por volver a blasfemar contra el maestro. Ambas chicas tenían caras de culpa y vergüenza. La niña preguntó qué quería decir, y ella insistió en que solo estaba preocupada. Pero el joven se rió entre dientes y preguntó si era esa persona de la que todos chismorreaban sin cesar. Y sentándose a su lado, se presentó. Ho-rim aseguró que él era uno de los guardias que protegían al maestro. Extendió su mano en señal de familiaridad. Eun-ha estrechó la mano del joven y aseguró que las tortitas de arroz tenían una pinta muy rica. Y pidió permiso para probar uno. Garry le reprochó que preguntara después de llevarse la comida a la boca.
Nuestra heroína se rió en voz baja, observando lo amigables que eran los chicos. Y entonces decidí que como el señor estaba rodeado de tan buena gente, tal vez no era tan frío como parecía. El joven se acercó al caballero. Estaba sentado de espaldas y miró por encima del hombro ante la llamada. El sirviente le comunicó su decisión de restablecer el orden aquí y regresar a Wenwan. El hombre vestido con ropa ensangrentada se volvió hacia el orador. El sirviente sugirió que restablecieran el orden en este lugar y regresaran a Buyongwan. El caballero se levantó bruscamente. Se frotó la mejilla con la mano y notó que parecía que los rumores se habían extendido rápidamente. Desde que los funcionarios de Hanseong comenzaron a llegar uno tras otro. Bayongpan estuvo entre los primeros en aparecer en Haryo hace 15 días. Le dieron una residencia donde vive con su familia. Y también reservaron un patio especial. El caballero preguntó si este lugar estaba en la casa Hisaeng. El sirviente confirmó. Explicó esto diciendo que si mucha gente se reuniera en un kibana, no despertaría sospechas. El hombre pensó que la reunión que iba a tener lugar la noche siguiente tampoco debería haber levantado sospechas. Ambos guerreros se volvieron hacia el lado donde yacían los cuerpos ensangrentados. El caballero admitió que intentó salvarles la vida a los dos, pero perdió la compostura y solo uno quedó con vida. El superviviente temblaba de miedo y emitía gemidos ahogados. El dueño ordenó a su sirviente que lo arrestara para interrogarlo. La morena obedeció. El hombre se dio vuelta y estaba a punto de irse. Yul Jae comenzó a hablar sobre la carta que llegó de Jack Hee-in y le preguntó qué debía hacer con él. Sin volver la cabeza, el señor ordenó quemar la carta. Señaló que este es el segundo mensaje en los últimos 15 días. Apretando los puños, el interlocutor dio órdenes de ocuparse de tales cosas de inmediato, sin siquiera preguntarle. El hombre nunca se volvió hacia su sirviente, pero preguntó qué estaba haciendo eso en ese momento. La morena relató que, según los rumores, inspeccionaba el patio y compartía su comida con los sirvientes. Eran tortas de arroz con frijoles rojos. El noble caballero lo pensó. Él sonrió y notó que la joven prefería la misma comida. El caballero dio la orden y los dos se dirigieron a Buyongwan. El hombre pensó que hacía mucho tiempo que no se divertía. La tarde de invierno cobró todo su esplendor. Había una luz encendida en las ventanas de una de las casas Hisaeng. La conversación trataba sobre el príncipe contratando una chongjisa. Hombres ricamente vestidos estaban sentados a una mesa puesta. Hablaron de cómo el príncipe parecía obligar a Chongjisa a leerle. Algunos de los allí reunidos expresaron dudas sobre si el príncipe era realmente ciego. Byungpan señaló que todavía no lo cree. ¿No se volvió especialmente astuto el joven maestro después de recibir el título de príncipe heredero? El hombre expresó sus pensamientos. Era difícil imaginar que el príncipe heredero contratara al primer lector que encontró. Después de sus palabras, todos los presentes miraron nerviosamente en su dirección. Se hizo una oferta para visitar al heredero. Porque no importa qué rumores haya, el joven probablemente ya sepa que la delegación llegó a Haryo. Uno de los presentes dijo que se enteró por una persona sobre el chongisu del príncipe. Le dijeron que era una niña. Se decidió que, si bien todos debían reunirse con el príncipe, primero debían capturar al lector. Y trata de ganárselo a tu lado. Todos en la sala prometieron su total apoyo si Byungpan tomaba medidas. Al hombre le vertieron alcohol en un recipiente y le pidieron que le avisara si necesitaba algo. Todos deben ser cuidadosos y juiciosos. El hombre recordó que todavía hay muchos en palacio que exigen que se devuelva el título de príncipe heredero al joven. Los reunidos decidieron que era necesario arrancar completamente las raíces antes de que fuera demasiado tarde. Y el que está detrás de las intrigas palaciegas debe ser destruido. En ese momento, uno de los Kisaengs pasó por la habitación en la que estaban hablando los nobles caballeros. Ella exhaló bruscamente. Parecía que la situación se hacía cada vez más difícil. El dueño del establecimiento miró a Jung con desprecio. Ordenó a la niña que hiciera todo lo posible para excitarla si no quería volver a experimentar la ira de la mujer. La muchacha se apresuró a alejarse. Ella entendió que lo principal ahora era apaciguar la ira del mayor Gensu. Jung se dio cuenta de que incluso si el joven maestro tenía sentimientos tiernos por su hermana Eun-ha, el dueño del establecimiento no sabía nada al respecto. La niña se preparó para el hecho de que todo saldría bien. Pensó que debería cerrar los ojos y pasar la noche. De repente, alguien le agarró la mano. Este hombre resultó ser el señor Belgam. Estaba borracho, hipo al hablar, pero él reconoció a la niña y se alegró. Kisaeng se alejó del hombre.
Apestaba a alcohol, pero ella preguntó cortésmente por qué se había ido el hombre. Después de todo, afuera hacía frío. La lengua del caballero arrastraba las palabras, pero pudo explicar que no había encontrado ni una sola Yisaeng, así que salía a averiguar qué pasó. La niña sonrió comprensiva y prometió llevarlo con las hermosas niñas. Ella se ofreció a seguirla, pero el hombre siguió tomándola de la mano. El señor Belgam empezó a levantar la falda de la niña con movimientos bruscos. Él objetó: ¿por qué ir a algún lado? Ki-Saeng-Jung intentó liberarse. Llamó al maestro, pero ordenó no moverse. La niña se resistió, pero el hombre admitió que hacía tiempo que había pedido convertirla en su concubina, y le pidió que dejara de resistirse. Los movimientos de sus manos resultaban desagradables para la niña. Había lágrimas en sus ojos, y el hombre siguió hablando de sus deseos de manera grosera. Tartamudeando, Ki-Saeng-Jung suplicó clemencia. El señor Belgam intentó convencer a la muchacha de que no se apresurara. Su ropa interior cayó con un crujido y se acumuló alrededor de sus piernas. De repente un fuerte sonido cortó el aire y un mechón de pelo fue cortado de la cabeza del persistente pretendiente. Se quedó helado de sorpresa. Con una fuerte bofetada el cabello cortado cayó al suelo. Tanto Ji-Saeng-Jung como Byulgum se quedaron paralizados de asombro. Se escucharon pasos. Un señor majestuoso vestido con ropas ricas se acercaba a ellos. Tenía su katana en sus manos, con una sonrisa desafiante en su rostro. El joven dijo que casi le había cortado el cuello a Belgam. Por sorpresa y miedo, el borracho señor Belgam cayó al suelo con una fuerte bofetada. No entendía lo que estaba pasando. Un mechón cortado de su cabello yacía cerca. El hombre gritó repugnantemente de miedo. Con un sonido suave, el príncipe heredero apuntó su katana al cuello del borracho. En respuesta, solo miró al caballero con miedo e hipó. Un hombre majestuoso vestido con ropa cara miró a Ki-Saeng-Jung. Tenía miedo de pronunciar una palabra. Ella simplemente se llevó las manos a la boca y tembló por completo. El terrible caballero dijo que la Yi-Saeng parecía una chica traviesa. Entonces por un momento pensó que el borracho la estaba acosando. Película. Un grito bajo, salpicaduras de sangre. La niña cayó al suelo horrorizada. Ella no apartó la mirada de lo que estaba sucediendo. El noble desde abajo miró en silencio a la chica asustada. Descubrió que ella tenía la misma mirada asustada, pero por lo demás era completamente diferente. En la oscuridad de la calle, detrás del hombre, se escuchó la voz de un sirviente fiel. Llamó a su maestro. Yuljae sostenía un bastón en sus brazos extendidos, que le entregó a su maestro. El hombre tomó el bastón y notó que algo se le había olvidado. El sirviente miró fijamente a la temblorosa muchacha. Ella continuó sentada en el suelo. El señor dijo en voz alta que a partir de ahora había que hacer el papel del ciego como es debido. Los hombres se marcharon. Los pasos resonaron con fuerza en el espacio vacío del patio. Ki-Saeng-Jung se quedó inmóvil. Tenía miedo incluso de moverse. Eun-ha leyó. El libro describía que la nobleza tendía a alejarse del soberano y buscar caminos hacia la salvación, ganándose el favor del dueño de mayor poder de antemano. En la habitación ardían velas. Había pergaminos sobre la mesa. Y la niña siguió leyendo que el soberano no es libre de elegir al pueblo, pero sí libre de elegir a la nobleza, porque tiene derecho a castigar y tener misericordia, acercarlo o someterlo a la deshonra. La joven estaba sentada de rodillas ante una mesa baja. La voz de la niña llenó el silencio de la habitación vacía, pero cuanto más leía, más aterradora se volvía. La chica tragó nerviosamente. Eun-ha admitió para sí misma que su curiosidad aún era tan grande que no podía detenerse. Era interesante lo que haría el soberano de la región occidental. La silueta oscura de Yuljae apareció detrás de la pantalla y distrajo a la niña de sus pensamientos. El hombre preguntó si la niña estaba allí. La joven se estremeció de sorpresa. Después de asegurarse de que el lector estaba en su lugar, el sirviente expresó la orden del amo. Necesita tomar el libro e ir inmediatamente a la casa de baños. La niña quedó asombrada por este orden. El señor estaba en la casa de baños. Su torso desnudo estaba húmedo por el vapor. El chapoteo del agua se mezcló con la voz tranquila de Chong-Gisu. El hombre se quedó mirando inmóvil en un punto. La niña leyó sobre posibles acciones por parte de la nobleza. ¿Y si están dispuestos a compartir el destino del soberano o no? La casa de baños estaba iluminada por una gran cantidad de velas encendidas. Eun-ha continuó leyendo. A los primeros, si no eran egoístas, se les recomendaba ser honrados y acariciados.
La joven miró furtivamente por encima del hombro. En el otro extremo de la bañera, un hombre semidesnudo estaba sumergido en el agua hasta la cintura. Se escuchó un suave chapoteo. La chica rápidamente se dio la vuelta. No podía entender por qué el maestro la llamó al baño. Recordó el día en que se escondió en la casa de baños y observó en secreto al maestro. También le vinieron a la cabeza imágenes del libro que Ayushi Son le dio. Todavía confundieron a la chica. Eun-ha estaba perdida en sus pensamientos, y no se dio cuenta de cómo el caballero se acercaba a ella. Se despertó cuando gotas de agua comenzaron a caer sobre el libro abierto. El hombre notó que normalmente la chica charlaba sin cesar, pero en aquel momento era imposible sacarle una palabra. El hombre semidesnudo se apoyó la cabeza en la mano. Preguntó si había sucedido algo mientras estaba fuera. La niña tartamudeó y respondió que no había pasado nada. La joven se sonrojó por tanta atención. Admitió que nunca fue particularmente habladora. Cubriéndose la boca con la mano, el hombre murmuró en voz baja que la chica era definitivamente diferente de esa. La niña no escuchó y preguntó qué quería decir. El caballero rápidamente cambió de tema. Le pidió a Eun-hee que lo limpiara. La niña se sintió avergonzada, pero murmuró que estaba de acuerdo. Mientras limpiaba al hombre con un paño suave y blanco, la joven notó que el caballero parecía haber bebido demasiado. El hombre semidesnudo pensó un momento y permaneció en silencio. Pero luego admitió que estaba aburrido. El joven asistente intentó explicarle al señor que esto era perjudicial para su cuerpo. Ella continuó limpiándolo. De repente el hombre hizo un movimiento brusco. Se inclinó hacia la chica y se quedó helado. Ella se quedó en silencio por el miedo y solo sus ojos se abrieron con sorpresa. El maestro inhaló el aire junto a Eun-ha. Admitió que el aroma de inmaculada pureza emanaba de la joven. Su carne atractiva y dulce era muy diferente del olor vicioso y codicioso. La niña quedó atónita por la confesión. Acercándose a la joven encantadora, el hombre apretó sus labios con un beso apasionado y codicioso. La chica se quedó helada. Los ojos estaban abiertos. Tenía miedo de moverse. El beso fue largo. La niña sintió las manos de su empleador sobre su cuerpo a través de su ropa. Eun-ha intentó alejar al hombre persistente. Ella lo llamó, pero la mano del caballero semidesnudo ya se deslizaba sobre la rodilla desnuda de la encantadora mujer. La niña estaba asustada. Miró al hombre de ojos enormes. Intenté detenerlo de alguna manera, pero el caballero ignoró su petición. De repente escuchó algo. Luego, en voz baja, dejó claro que necesitaba quedarse quieto y no hablar. Algún extraño estaba cerca. El hombre musculoso se levantó abruptamente y se alejó de la chica. Estaba confundida. Tanto el miedo como la incomprensión de lo que estaba sucediendo aparecieron en sus ojos. El hombre comenzó a subir las escaleras con cuidado. Al salir del baño, ordenó a la niña que volviera a su lugar. Estaba mentalmente enojado porque toda la diversión se había arruinado en vano. Tomando ropa seca del estante, el caballero comenzó a ponérsela él mismo. De repente se quedó paralizado cuando escuchó a la joven preguntar si realmente no podía ver nada. La suave luz de las velas encendidas oscilaba en el aire húmedo. En el silencio de la casa de baños sonó una contrapregunta. El hombre preguntó por qué la niña preguntaba sobre esto. Admitió Eun-ha. Le parecía que el dueño observaba constantemente su expresión facial. Esto sucedía cada vez que ella hablaba. El caballero empezó a anudarse el cinturón de su bata. Preguntó si la niña lloraba por su culpa. Hubo una tímida respuesta negativa. La joven corrió apresuradamente hacia adelante y se paró frente a su empleador. Se escucharon sinceras palabras de disculpa. Ella cometió un error. Eun-ha agarró los extremos del cinturón de la túnica del maestro. La niña pidió permiso para atarlos ella misma. Ella explicó esto diciendo que la ropa era demasiado transparente y que otros podían ver el cuerpo del caballero. El hombre le preguntó si no le gustaba. La joven estaba confundida. Tenía los ojos bajos y mirando hacia abajo. La niña admitió que simplemente no quería que la dignidad del caballero sufriera. El hombre tomó la mano de la joven y se dirigió a ella por su nombre. Admitió que vergüenza era la única palabra que no conocía. Continuó diciendo que en ese momento la niña estaba sosteniendo la mano de un hombre desvergonzado. Eun-ha estaba confundida por tal confesión. Ella guardó silencio por un momento. Después de pensar un poco, la niña respondió que si así era, entonces por lo mismo el caballero la besó. Se congelaron uno frente al otro. El hombre no estaba seguro de la exactitud de sus palabras.
Las siguientes palabras pincharon dolorosamente al joven encantador. El señor admitió que solo quería probar lo que le pertenecía. El hombre continuó sosteniendo con fuerza la mano de Eun-hee. La niña le rogó al maestro que la dejara ir. Se pasó la palma por la cara. El dueño quería saber por qué le preguntaba al respecto. Resulta que ahora Eun-ha lo odiaba y temía. El señor preguntó qué hacer en este caso. Después de todo, la chica era su verdadero placer. El hombre dijo esto y tocó suavemente la palma de la joven con sus labios. El día de invierno fue agradable con un tiempo soleado. Alrededor había enormes abetos cubiertos de nieve. De repente el silencio fue interrumpido por una tos ronca. Eun-ha se sentó afuera y tosió. La niña se tapó la boca con la mano. Esperaba no tener un resfriado. La joven se reprendió especialmente mentalmente, porque la noche anterior se fue a la cama sin secarse bien. Los pensamientos de Eun-ha volvieron a los acontecimientos en la casa de baños. Esperaba que esto no volviera a suceder en el futuro. Y mientras la niña pensaba, la observaban de cerca desde un lado. La joven hizo hipótesis sobre si el maestro le pediría algo más, o le ofrecería hacer chonguis. Una pregunta vino detrás de la chica. Parecía sorprendido que Nuna estuviera en este lugar. Eun-ha saltó y se dio la vuelta. El guardia Ho-rim se acercaba rápidamente a ella. Ella lo reconoció. El joven preguntó por qué la niña estaba sentada allí sola. El joven se alegró de conocerlo. Él sonrió sinceramente. Admitió que llevaba mucho tiempo buscando una chica, y metió la mano debajo de la ropa. Con una alegre invitación a mirar sus manos, el joven las extendió hacia la muchacha. La joven incluso se tapó la boca con la palma de la mano con asombro. El joven explicó que lo que se cocinaba al vapor era fateok caliente. Escuchó que a la niña le gustaba el jarabe de malta, así que se lo añadió encima. Eun-ha se sorprendió de que el joven se lo trajera. El guardia respondió que tenía que pagarle del mismo modo. El joven no terminó su confesión, porque escuchó ruidos sospechosos cerca. El joven se dio vuelta bruscamente y cubrió a la niña consigo mismo. Le gritó a Eun-ha que retrocediera. La niña no entendía lo que estaba pasando. El joven vio una enorme serpiente que siseaba y se retorcía. Se preguntó por qué este reptil no hibernaba, sino que salía arrastrándose. Echando un vistazo rápido a Eun-ha, el joven explicó que era extremadamente peligroso. Dijo que sería mejor que la niña se alejara. El joven guardia razonó que podía atrapar la serpiente y luego llevarla a la montaña. Pero la serpiente resultó ser más rápida. Ella abrió la boca y rápidamente corrió hacia el chico. Eun-ha gritó de miedo. Sangre rociada. El reptil mordió al chico en la mano. La niña corrió hacia Ho-rim. Ella le ordenó que no se moviera. Era necesario deshacerse del veneno. La joven tiró de la manga de la bata del chico y expuso el lugar de la picadura. Sus labios se acercaron a la herida sangrante. El tipo intentó detenerla. De repente se escucharon los pasos de alguien, y la fuerte voz del señor preguntó qué hacían allí los jóvenes. Ho-rim miró al maestro confundido, como un travieso, y resueltamente le quitó la katana al sirviente. Hubo un silbido de metal que cortó el aire a la velocidad del rayo. Eun-ha cerró los ojos con miedo. La niña escuchó que el maestro ordenó a Yul-jae disciplinar a sus subordinados con más diligencia. Y no hagas tanto escándalo por una serpiente. Al abrir los ojos, nuestra heroína vio junto a ella la cabeza de una criatura escamosa separada de su cuerpo. Y el caballero se paró a su lado con una katana en sus manos, algo irritado. Eun-ha acompañó a su empleador. Ella lo sostuvo del brazo, tratando de guiarlo con cuidado por el camino. El hombre notó que ella todavía estaba ardiendo, y supuso que estaba resfriada. La niña miró de reojo al caballero. Estaba segura de que él veía claramente lo que estaba sucediendo frente a él. Después de todo, sin la menor vacilación, blandió su espada y mató a la víbora. No sabía si era cierto que era ciego. Pero todavía no cambiará nada. Euna no podía traicionarlo imprudentemente, y el maestro lo entendió muy bien. La niña supuso que el señor tenía algún negocio aquí, ya que la trajo aquí con él. Eun-ha estaba feliz, pero la serpiente solo tocó ligeramente a Ho-rim, pero todavía estaba preocupada por haberlo dejado solo así. Mientras tanto, el comerciante aplicaba sus mercancías al cabello de la joven belleza. El señor preguntó al vendedor de barnices si aquí había productos de mejor calidad. Aseguró que así fue, y aseguró que la decoración con mariposas y flores quedaría genial. El hombre recordó que era ciego, y le pidió a su asistente que eligiera algo que se adaptara a sus gustos.
Eun-ha insistió en que ella realmente no necesitaba esto. Pero él golpeó amenazadoramente el suelo con su bastón. Después de pagar al comerciante, el hombre se inclinó sobre la joven belleza y le pidió que usara joyas cada vez que viniera a leerle. La niña se preguntó por qué era necesario esto, ya que de todos modos el caballero no vería nada. Él sonrió misteriosamente en respuesta y dijo que aunque sus ojos no podían ver, podía extender la mano y sentir a través del tacto. Por lo tanto, le pidió a Eun-ha que no le tuviera tanto miedo. La chica todavía se estremeció por su toque. De repente recordó el momento en la casa de baños, cómo el caballero le tocó el rostro con la mano, y cómo le hizo una pregunta sobre el odio o el miedo hacia él. Incluso entonces declaró que la chica era su verdadero placer. Eun-ha miró las joyas regaladas y supuso que esa era su forma de disculparse, pero pensó que sería bueno decírselo directamente. Como resultado, compraron muchas más cosas ese día. El señor se quejó de que era difícil utilizar el bastón en lugares concurridos. Dijo que simplemente no tenía más remedio que confiar en su asistente. Eun-ha aceptó ayudar, y ella me aconsejó que me agarrara fuerte. Entonces la niña tosió, y el dueño decidió que se había resfriado. Fue una sorpresa para él que ella estuviera tan molesta por lo de anoche que incluso se enfermara. Eun-ha preguntó quién dijo que hubo insultos, pero entonces conocieron a un joven. El joven maestro llamó a Eun-ha por su nombre. Se apresuró a acercarse, y él preguntó cómo terminó aquí. Los hombres se miraron unos a otros. El joven resumió que frente a él estaba un ciego con ricas túnicas y con un bastón, y sacó sus conclusiones. Una amiga preguntó si la hermana mayor sabía lo que estaba haciendo Eun-ha. Sostuvo con fuerza la mano de la niña, pero el caballero tomó a la muchacha por la barbilla y giró su cabeza hacia él, y dijo que su cuerpo seguía ardiendo, como anoche cuando él estaba borracho o cuando ella estaba mojada frente a su amo. El ex príncipe heredero llamó a la niña para que regresara para poder cuidar de ella, y ordenó al joven que ni siquiera pensara en estropearle la diversión. Los amigos de la infancia se miraron en silencio, completamente confundidos. Eun-ha fue la primera en controlarse, y tomándolo de la mano, le prometió enviarle pronto una carta. Pronto la figura de la muchacha y su amo ciego, que ya se alejaban, se perdieron de vista entre la multitud. Al darse vuelta, el joven vio a Eun-ha discutiendo animadamente algo con el noble caballero que la contrató. Por el exceso de emociones que desgarraban su corazón y la incapacidad de hacer nada, apretó los puños con fuerza. «¿Cómo te atreves?», salió de su boca. El atardecer pintó el cielo de colores ardientes. Los edificios se apiñaban en un grupo no lejos de las montañas. El sirviente informó al joven amo. Resultó que el lugar donde se encontraba Eun-ha era la residencia personal del gran príncipe. Corría el rumor de que contrató a un lector, pero era impensable que fuera Eun-ha. Se envió a un hombre para averiguar todo con más detalle. Y resultó que la madre del maestro y Lee Jeon hicieron un trato. En esas condiciones, la niña debería haber mantenido a su hermana alejada del niño. Además, todo apuntaba a que el gran príncipe de vez en cuando deliberadamente armaba un escándalo en Wenwayne. Según el joven, el general dijo que el príncipe supuestamente llegó a Kar, pero no entró en detalles. El joven maestro le pidió a Jong-heon que cuidara de Eun-ha. Aseguró que no fue difícil, especialmente para un amigo. El compañero aseguró que él mismo estaba interesado en conocer al ex príncipe heredero. Al quedarse solo, el joven miró el cuadro con el poema que Eun-ha había pintado una vez. Pronto su ropa cayó al suelo, dejando al descubierto su joven cuerpo. Recordó las palabras del señor que contrató a su novia. El joven comenzó a hacer dibujos de cómo su amada y aquel hombre pasaban tiempo a solas desnudos. La fisiología pasó factura, y pronto gotas de semen salpicaron la imagen. Sobre la mesa había una palangana con agua y un paño a modo de compresa. La niña se sorprendió de que Eun-ha tuviera fiebre alta, y de repente quiso escribir una carta. Garry creía que debería haber dormido bien por la noche para que el medicamento hiciera efecto. La paciente se sorprendió al saber que últimamente se encontraba perfectamente bien. La criada, enojada, insistió en que todo se debía a que Eun-ha había estado afuera todo el día con un resfriado. Nuestra heroína aseguró que nunca antes había estado enferma, por lo que ni siquiera se dio cuenta. Y preparándose para dormir un poco, me pidió que la despertara un poco más tarde. Garry se cubrió y le pidió que cerrara rápidamente los ojos. Mientras buscaba un paño para hacer una compresa,
La niña murmuró en voz baja que había estado cuidándola todo este tiempo, y ahora también tendría que cuidar a la enferma toda la noche. Pero entonces, la sombra de un hombre cayó sobre ella. El caballero se agachó a su lado. Estaba pensativo y triste. Garry solo quería dirigirse a él y miró por encima del hombro, pero hizo un gesto de silencio. Mientras tanto, Eun-ha dormía profundamente cubierta con una manta y roncando. El cielo cambió de azul a colores aún más oscuros. Caía la noche. Había una linterna colgada del edificio. El ex príncipe heredero se sentó en el mirador en su lugar habitual y fumó. Se preguntó cómo un hombre capaz de matar a un tigre podía volverse tan débil. Recientemente ese bastardo empezó a molestarlo, y lo consideraba un fracaso porque a tal o cual edad aún no había aprobado la primera etapa del examen. Pero aquí se violó la privacidad de Su Alteza. El hombre hizo una profunda reverencia y expresó la esperanza de no causar ningún inconveniente al visitarlo sin previo aviso. El invitado informó que lamentaba mucho no haber podido ver a Su Alteza en Wenwei hace unos días. El príncipe ciego expresó su sorpresa al ver que los funcionarios civiles y militares que se suponía debían proteger a Han Seong estaban reunidos allí, como si todos lo estuvieran esperando. Todos lo consideraban ciego, y realmente no prestaban atención a sus expresiones faciales. El visitante recordó su sorpresa cuando el príncipe apareció inesperadamente, y no era el único en cuyo rostro se reflejaba una silenciosa sorpresa. Aseguró que fue una coincidencia asombrosa. El funcionario aseguró que mientras Su Alteza recuperaba su salud en Kar, se comprometió a ser su amigo y mentor confiable. Al mismo tiempo, el hombre saludó frente al rostro del príncipe, asegurándose de que definitivamente no viera nada. Entrecerrando sus ojos enojados, el invitado concluyó que, como era de esperar, parecía que el príncipe realmente no vio nada, y luego decidió que, dado que las cosas eran así, no había necesidad de observar la etiqueta. Sonriendo aseguró que podrían hablar de todo, y preguntó si era cierto el rumor de que Alteza había contratado a un lector. El invitado aseguró que había traído un libro muy interesante, y preguntó si Chonguisa podría leérselo hoy. El caballero llamó a Yul Jae y ordenó que trajeran a la niña aquí. El joven se quedó estupefacto, sin saber cómo interpretar tales palabras. Alteza soltó el teléfono de sus manos, y ella cayó con un ruido sordo, y ordenó que si Chonguisa aún dormía, le echaran agua para hacerla entrar en razón. Frotándose la barba, dijo que Benmasioldo quería oír la voz de su lector. La noche de invierno ha cobrado fuerza. Un hombre corría rápidamente por una calle desierta. Murmuró que mientras esperaba, pensó que iba a morir. El asesor no tenía claro por qué nadie había venido todavía. Después de todo, el príncipe ordenó traer al lector, aunque tuviera que rociarlo con agua. Byung-Macholdosa se detuvo. En el silencio del patio escuchó a alguien preguntar sobre el bienestar de Chongisu. El hombre se escondió y miró. El majestuoso caballero estaba hablando con la criada. La niña dijo que Eun-ha todavía tenía fiebre. Garry pensó que la joven necesitaría unos días más para recuperarse. El noble preguntó por las órdenes. La niña admitió que el dueño estuvo allí hace algún tiempo, pero se fue, mirando solo al paciente por un momento. El hombre pensó por un momento y llamó a la criada para que lo siguiera. Se fueron rápidamente. En el mismo momento, Byung-Macholdosa salió de su escondite. Él se rió entre dientes. Sigilosamente el hombre comenzó a subir los escalones hasta la puerta de la habitación. Una pregunta apareció en su cabeza. ¿Chongisu realmente estaba allí? El asesor pensó en el hecho de que Shi-hong no habló sobre la enfermedad de la niña. Esto le pareció sospechoso. El hombre abrió la puerta con cuidado. En la habitación dormía una chica encantadora. Ella roncó suavemente. A primera vista quedó claro para el observador que la niña estaba en la habitación no como un Chongisu, sino como un juguete escondido de miradas indiscretas. El hombre tragó nerviosamente. En un susurro admitió que la muchacha era una belleza. Tenía una piel sana y brillante. Nada del habitual tono gris sucio. Una voz fuerte se escuchó cerca. El hombre alto se acercó silenciosamente al consejero oculto por detrás. Expresó dudas sobre si esto era cierto. El hombre de barba rala miró hacia atrás. La boca se abrió levemente por la sorpresa. El oficial militar reconoció al príncipe heredero que se acercaba. El joven maestro dudó de sus palabras. Lo pensó y recordó que Eun-ha dijo que era la persona más fea del mundo. Byung-Macholdosa miró al joven. No estuvo de acuerdo con la afirmación sobre la fealdad de la niña.
e insistió en que tal afirmación era una mentira descarada. Cada vez más indignado, el oficial declaró que sería difícil encontrar una chica tan bonita como ella, incluso si buscara en todas las casas Hisaeng. El príncipe heredero sonrió en silencio ante estas palabras. El joven interlocutor preguntó si la muchacha era realmente tan hermosa. La respuesta que escuchó fue un lujurioso sí. El hombre admitió que la niña era tan hermosa que quiso probarla de inmediato. El príncipe heredero quedó sorprendido por los discursos. Después de todo, ordenó traer a Chongisa. Sin embargo, resultó estar enferma, y es poco probable que pueda leer el libro. El invitado ya se había olvidado del libro. Aseguró a su interlocutor que no era necesario leerlo. El enojado príncipe heredero agarró la cabeza del hombre. El señor dijo que esto solo significa que de ahora en adelante no escuchará la voz de este niño. Shi-hong subió al sinvergüenza por las escaleras, sujetándolo por el moño en la cabeza. El consejero intentó liberarse y de alguna manera aliviar su dolor. El príncipe heredero empujó al oficial militar lejos de él. Había horror en los ojos del anciano. El joven maestro preguntó si debía arrancarle los ojos al consejero y cortarle la lengua. Shi-hong se acercó al hombre que yacía y continuó con su pregunta. Preguntó si debería cortarle la dignidad al concejal y dársela a los perros. Una vez se atrevió a codiciar lo que era ajeno. En la noche de invierno, la sangre escarlata salpicó y fluyó. El consejero gritó e intentó detener al príncipe heredero. Eun-hee se revolvió en la cama. La niña durmió inquieta. Medio olvidada, imaginó los caricias y abrazos de otras personas. A veces la joven recuperaba el sentido por un corto tiempo. Su mirada no podía centrarse en nada, pero borrosa, vio al dueño cerca. La niña no podía entender lo que estaba pasando. Alguien la tomó en sus brazos. Eun-ha sintió el fuerte abrazo de alguien. La niña se sintió cálida. Ella se aferró con confianza al ancho pecho del hombre, permaneciendo delirante. En la casa de baños se oyó un suave chapoteo del agua. El príncipe heredero se sentó con Eun-ha en el baño. La niña estaba inconsciente. El hombre estaba pensando en cosas extrañas. Tan pronto como recordó el sonido de la voz de la joven encantadora mientras leía y el aroma de su cuerpo, sus locos pensamientos se calmaron instantáneamente. El hombre empezó a tocar suavemente el rostro de la niña. Pensaba que si Eun-ha hubiera nacido en una familia noble, podrían haberse conocido en el palacio mucho antes. El caballero no podía creer que la joven no solo supiera leer y escribir, sino que también conociera un idioma extranjero, que no era fácil de aprender. Admitió honestamente para sí mismo que cuanto más la miraba, más la deseaba. El señor Shi-hong recordó a su antigua mascota. Comparó a la niña con un cervatillo que crió cuando era joven. Un suspiro silencioso sacó al príncipe de sus recuerdos. La joven encantadora, inconsciente, volvió la cabeza y lo llamó. El hombre se quedó paralizado, temiendo asustar a la niña. Eun-ha lentamente comenzó a recobrar el sentido. Miró al hombre sorprendida y le preguntó si realmente había visto al señor Shi-hong. El dueño no respondió. La niña empezó a hacer preguntas. Estaba interesada en cómo terminó el hombre allí. La joven estaba preocupada de que alguien pudiera verlo. El príncipe heredero abrazó a la niña con más fuerza. En la casa de baños flotaba un ligero vapor que se mezclaba con la cálida luz de las velas encendidas. El hombre no apartó los ojos de Eun-ha. Preguntó quién podía verlo. La chica se sonrojó. Miró a su empleador. Su boca se abrió levemente. Exhalando el nombre del encantador, el hombre se inclinó hacia sus labios para darle un beso. Al cabo de un rato, en el silencio de la casa de baños, el señor preguntó si la chica lo amaba. Solo las velas encendidas fueron testigos mudos de esta conversación. El hombre preguntó si sus abrazos eran realmente tan deseables, que el joven encantador pensó en él, incluso estremeciéndose de fiebre. El caballero empezó a insistir en una respuesta inmediata, apretándola con fuerza. La niña guardó silencio. Ella estaba completamente en su poder. Eun-ha, en su delirio febril, notó a su lado no a su empleador, sino a su amiga de la infancia. Por eso, ella respondió que el joven maestro ni siquiera podía decir tal cosa. Sus mejillas ardían con un calor doloroso. El hombre le preguntó con quién quería fusionarse, y sugirió que lo pensáramos ahora. Del agua salía vapor y las velas ardían débilmente. La mano apretó con fuerza a la niña. Eun-ha murmuró algo incoherente. Solo entonces Su Alteza se dio cuenta de que esa persona realmente existía. La niña vio todo lo que estaba pasando como en la niebla. Y pensé que era un sueño.
Después de todo, ¿cómo podría haber otra explicación para el hecho de que el rostro del joven maestro estuviera ahora frente a ella? Cuando el hombre acarició a Eun-ha, aseguró que esos eran los toques de un hombre de sus sueños, y el aliento era de aquel en cuyos brazos tanto deseaba estar. Él la besó, y al mismo tiempo se quitó la ropa. La encantadora mujer respondió que tenía miedo y le pidió que parara, pero el compañero no estaba seguro de que fuera miedo. Él le aseguró que su toque la haría sentir mejor. Eun-ha sintió como si su cuerpo estuviera a punto de explotar, y le dijo a su pareja que apenas podía respirar. Pero esto no se puede llamar algo desagradable. El hombre dijo que ella era muy seductora. Por tanto, no era de extrañar que tantos admiradores rondaran a la encantadora mujer, y cada chusma se atrevió a codiciar lo que no les pertenecía. Eun-ha dijo que sentía una sensación extraña por dentro. El socio recordó el acuerdo para decir la verdad. La niña respondió, «Me gusta, me gusta». El socio aseguró tranquilizadoramente que siempre es difícil al principio. La piel de gallina recorrió el cuerpo de nuestra heroína. El caballero dijo que solo él debería haber ocupado sus pensamientos. Llevó a la encantadora mujer a la cima del placer con caricias. Pronto, el ex príncipe heredero sostenía en sus brazos a una niña aún más débil, pero hermosa, admirándola con entusiasmo. El crujido de la puerta al abrirse resonó en el silencio de la habitación. Eun-ha abrió los ojos. Ella estaba en la cama. Garry entró en su habitación. La criada se alegró de que la joven hubiera recobrado el sentido. Colocó una bandeja con un cuenco al lado de la niña y le dijo que había pasado 5 días enteros en cama. Eun-ha no creyó esto de inmediato. Garry pensó que sí. Insistió en que la joven no recordaba nada, aunque me despertaba de vez en cuando. La criada le preguntó cómo se sentía. La niña respondió que ya estaba bien. De repente su mirada se posó en la mesa cercana y en las diversas golosinas que se encontraban cerca de su cama. Eun-ha preguntó qué había allí. La criada admitió que esa era la orden del maestro. Ordenó que prepararan algo para alimentar a la niña cuando despertara. Inclinándose bruscamente hacia la joven, Garry dijo que, de hecho, mientras Chongisu estaba enfermo, el caballero estaba a su lado tanto de día como de noche. Resultó que el hombre no solo le dio medicinas, pero también llevó a la niña a la casa de baños para lavarla. Ante estas palabras, la joven se estremeció por los recuerdos. Me vinieron a la mente palabras tranquilas. El hombre dijo que la niña debería saber de su paciencia en ese momento, aunque ardía en deseos de poner sus labios sobre ella. Eun-ha no podía creer que esto realmente le estuviera pasando a ella. Ella estaba sentada en la cama. La niña se tocó nerviosamente la cara con la mano. La joven intentó convencerse de que era un sueño. Solo un sueño. Eun-ha murmuró en voz baja que incluso si estaba soñando despierta, seguía siendo extremadamente inapropiado e indignante. La doncella estaba sentada frente a la niña. Ella no escuchó las palabras tranquilas y preguntó qué decía. Eun-ha aseguró que no dijo nada importante. Cambiando de tema, la joven preguntó cómo estaba Ho-rim. ¿Está todo bien con él? Garry se sorprendió al recordar al chico. Pero ella respondió que el guardia estaba bien y ahora andaba corriendo por todos lados. De repente la criada abrió mucho los ojos y recordó que casi se había olvidado de algo. Tenía algo escondido debajo del delantal. Le entregó una carta a la joven. La niña preguntó qué era, y Garry respondió que hace un tiempo una persona se presentó como el dueño de una librería, y le entregó un mensaje. Eun-ha supuso que era a Jusi-song, pero la niña no tenía claro por qué y por qué vino. Comenzó a leer la carta y quedó muy sorprendida. El hombre estaba seguro de que desde que ella era en su residencia personal, apenas sabía lo que estaba pasando. Pidió no sorprenderse demasiado con la noticia. Hubo rumores de que algo le pasó a Byulgam Cho Yeon-ho, quien quería convertir a Lee Yeon en una concubina, después de lo cual se convirtió en eunuco. Ayu Si-son escuchó a su esposa causar conmoción anoche. Ella incansablemente tiró del cabello de Gisaeng-jung. En la plaza del mercado, el joven maestro Yun estaba persiguiendo a una persona que se dirigía a alguna parte. Se puso la ropa de abrigo sobre la cabeza para ocultar su rostro. El joven giró bruscamente a la chica hacia él. Ella gritó sorprendida. La bata se me cayó de la cabeza. El joven maestro reconoció a la persona. Ni siquiera dudaba de su identidad. Gisaeng-jung estaba frente a él. Estaba asustada y confundida. Se veían enrojecimiento y rasguños en la cara. La niña se sorprendió ante el joven.
El joven hizo una pregunta sobre las heridas en su rostro. Aclaró que esto lo hizo la esposa de Belgam. Kisaeng permaneció en silencio. El joven maestro miró de cerca a la hermana Eun-ha. Se dio vuelta bruscamente y ordenó a la chica que lo siguiera. La puerta de la casa se cerró detrás de ellos con un fuerte sonido. La lámpara iluminaba suavemente la habitación. La muchacha se volvió hacia el joven maestro. Llevó la Ji-saeng a su casa. Lee Jung le recordó que si se enteraban de esto, estaría en problemas. Se quitó la ropa exterior, que le ayudó a ocultar su rostro y su cabello. El joven le preguntó si parecía una persona que se dejaba herir fácilmente por los rumores. Se volvió hacia la niña y le dijo que Belgam era un bastardo y tenía 7 hijos y 5 concubinas. El joven maestro preguntó qué le había dicho su madre a la niña. ¿Ella amenazó? Tal vez dijo que Bulleón ya no estaría interesado en ella, y entonces la convertirá en concubina en otro lugar. La niña escuchó todas las preguntas y le preguntó al joven maestro, porque él no estaba preocupado por ella, sino por Eun-ha. Agachando la cabeza, la niña continuó que después de estar en esta situación, su hermana haría cualquier cosa para ganar más dinero. El joven maestro estuvo de acuerdo con ella. Admitió que es por eso que su ira no puede calmarse. Ki-seung quedó asombrado por su confesión. El joven se acercó a la niña y le preguntó si no era culpa suya que todo hubiera resultado así. Unos pasos resonaron con fuerza en el silencio de la habitación. Comenzó a culpar a la niña no solo por no mantener a su hermana cerca de ella, pero decidió lanzarse al meollo del asunto y convertirse en Ji-saeng. El joven maestro agarró a la muchacha por los hombros. Dijo que no importa cuánto intentó su madre persuadirla para que vendiera su cuerpo, debería haber esperado hasta que él los salvara a ambos. La hermana Eun-ha admitió que la señora Heng-su lo sabe todo, por lo que el joven maestro debería dejar de ser tan imprudente. La niña ni siquiera permitía la idea de que un hombre de noble cuna pudiera admirar a un plebeyo. El joven le apretó los hombros con fuerza. Ki-saeng continuó diciendo que si realmente se preocupa por Eun-ha, entonces la chica le pidió que se olvidara de sus sentimientos. El joven maestro estalló. Ordenó a la niña que se detuviera. El joven admitió que Eun-ha vivió en su corazón desde muy joven. Habiendo decidido que quería hacer suya a la niña, le enseñó a leer y escribir. Deseaba que en el futuro pudiera ser adoptada por una familia noble. Sosteniendo fuertemente a su hermana Eun-ha por los hombros, el joven exhaló enojado porque habían pasado 10 años desde entonces. Entonces, incluso si ella no se atreve a contarle sobre esas cosas, lágrimas no derramadas se congelaron en los ojos de la niña grande. Aseguró que la niña lucía exactamente igual a su hermana. Y luego le dio un beso en los labios. Ki-saeng lloró en silencio hasta que el joven maestro la soltó. Lee Jung respondió que, al igual que ahora, el maestro podría seguir odiándola. Estaba acostumbrada a esto porque toda su vida había enfrentado la indignación y el resentimiento. La niña se dio cuenta de que no era lo suficientemente buena. Pero a pesar de esto, deseaba con todo su corazón que Eun-hp creciera y se convirtiera en una niña digna. El joven maestro se ofreció a ocupar el lugar de su hermana. Dado que sus sentimientos podrían causar problemas a la joven belleza, Lee Jeon podría reemplazar a su hermana y aceptar la situación. La niña quería responder algo, pero el joven maestro tomó su mano y se la llevó al pecho, y le pidió que se quitara la ropa y demostrara su sinceridad con su cuerpo. Entonces tal vez podría olvidar a Eun-ha.